sesión. Bueno, muy buenas noches, tengan cada uno de ustedes, sean bienvenidos a la sesión número 3 del curso de elaboración y presentación de ejercicio práctico supervisado, EPS, correspondiente al ciclo 47º de cursos libres de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Mi nombre es Carlos Antonio Orantes Hernández y durante las próximas 2 horas, propiamente, más o menos son estimados, estaremos abordando lo que es esta temática, que es una parte muy esencial dentro de su EPS, en ese sentido. Voy a iniciar propiamente con compartir pantalla para poder iniciar la clase. Como les indico y les pido siempre ese favor, permítame dar la clase y al final voy a aclarar todas sus interrogantes o todas las inquietudes que ustedes tengan al respecto de la temática que vamos a estar abordando el día de hoy, pues propiamente. Entonces, el tema del marco teórico es un apartado propiamente que sirve de referencia propiamente para trabajar o para poder iniciar esa fase importante que consiste en ese capítulo número 12 propiamente. Ese capítulo que es una de las partes más esenciales y que le va a dar consistencia a su trabajo de investigación. Realmente, cuando usted hace un buen marco teórico, cuando usted hace ese marco referencial, ahí vamos a ver después por qué se le llama marco referencial también, en ese sentido, usted está de alguna forma evitando superficialidades o caer en repeticiones de trabajo o en arbitrariedades propiamente. El objetivo que se persigue con el marco referencial o con el marco teórico es que usted propiamente defina teorías, defina leyes, defina propuestas. Ojo en este sentido, usted va a proponer un nuevo conocimiento. Usted a través de su EPS va a dejar algún tipo de mensaje, algún tipo de enseñanza. Eso, por ejemplo, en ingeniería es muy importante, ese tipo de docencia para que las personas que lean su trabajo, eso incluye dentro de la misma comunidad, dentro de la institución, o cualquier persona que venga años atrás de usted, estudiantes que continúen o elaboren su EPS o su tesis, revisen y entiendan y comprendan propiamente qué es lo que usted quiso hacer y cómo lo quiso hacer propiamente. Entonces, en el marco teórico, como indicábamos anteriormente, usted va a definir esas teorías, esas leyes, esos conceptos propiamente que usted va a utilizar. También en algún momento, pues usted va a plantear algún tipo de modelo o va a poder analizar o va a poder interpretar los puntos de partida o las propuestas que otros autores anterior a usted han elaborado. En este caso, pues usted trata de que en el marco teórico que usted vaya a presentar sea propiamente parafraseado o sea interpretado según su punto de vista. Porque hay un gran error en algunas personas cuando empiezan a hacer el marco teórico. Es copiar y pegar de otros trabajos, literalmente. El marco teórico me lleva tiempo elaborarlo, me lleva a ese proceso de investigación, me lleva a ese proceso de analizar y ese proceso de interpretación con mis palabras, pues, como lo decíamos en el curso de tesis, yo entiendo que a algunos se les dificulta ese proceso de parafraseo o ese proceso de interpretar datos de otras personas, pasarlo a mis propias palabras propiamente. O a veces tenemos ese miedo o ese temor propiamente a querer hacer ese tipo de trabajo porque pensamos que nos va a salir mal propiamente o que no estamos preparados. Recuérdense que lo vimos de la semana pasada, cuando usted está elaborando su EPS, pues propiamente aquí se va a dar cuenta cuánto sabe o cuánto no sabe de la carrera propiamente. El marco teórico, existen algunos grandes errores que muchas personas cometen a la hora de hacer propiamente este apartado o este capítulo. Por ejemplo, algunas personas creen que el marco teórico es hacer un diccionario o es hacer un glosario. No, eso está mal propiamente. Eso no es lo que se pretende propiamente en este apartado. La función del marco teórico o marco referencial es, como repito, es precisar y organizar las ideas que usted tiene, organizar esas teorías, esos conceptos y lo más importante, dar ese aporte, dar ese nuevo conocimiento que usted a través de la lectura, a través de la interpretación, a través de la consulta de diferentes fuentes propiamente, pues va a presentar a través de ese material. Recuérdese que existen 3 tipos de fuentes, primarias, secundarias y terciarias. Entonces usted va a hacer ese tipo de observación o ese tipo de presentación del trabajo que usted necesita. Eso requiere práctica, eso requiere tiempo propiamente en ese sentido.
Porque la mayoría conocemos este apartado como marco teórico, pero puede utilizarse también el nombre de marco referencial o marco teórico, ya usted dependerá. La mayoría pues le ponen el título de marco teórico en ese apartado. Para iniciar nosotros propiamente con el contenido de lo que sería propiamente esta clase, pues vamos a empezar por definir lo que vamos a entender nosotros por la palabra teoría. La palabra teoría viene del griego terio, que significa observar. Y eso es lo que usted está haciendo propiamente en su EPS. Usted ha observado esos problemas, ¿se recuerdan? El diagnóstico que usted ya elaboró en ese capítulo 1 propiamente. Usted está examinando, ya ha evaluado, ha propuesto una teoría, ha propuesto una hipótesis en una hipótesis de acción y que ahora a través del conocimiento, a través de los conocimientos que a usted le han enseñado, bien o mal, esa es otra historia, pero ahora usted va a encontrar una posible solución parcial o total al trabajo que usted plantea hacer durante esos 3, 6 o 10 meses que va a estar haciendo. Entonces, usted a través de esa teoría va de alguna forma a dar la respuesta de por qué usted considera que así se puede solucionar ese problema o esos problemas que usted está abordando o que usted va a abordar en su EPS. En lenguaje coloquial, entendemos por teoría propiamente las ideas referentes a ciertas cosas o cómo nosotros vamos a explicar un fenómeno. Ojo, por favor, en este sentido. Aquí ya se necesita lectura de usted. Ya se necesita propiamente comprensión a través de esa lectura de otros autores, de libros, de revistas, de periódicos, de tesinas, de monografías, de tesis, de EPS, cualquier tipo de trabajo académico que usted esté consultando para hacer este apartado. En la nueva metodología, en la metodología actual que se está manejando, esto ya se le conoce, este marco se le conoce como un sistema lógico, donde usted va a establecer observaciones, porque usted está, ojo, usted va a asistir al lugar. Que esa es una pregunta que me hacían en la otra sección. Licenciado, apuro, tú hay que ir a la comunidad. Sí, necesita usted ir previamente a la comunidad. Primero, para hacer el diagnóstico. Segundo, para que a usted lo conozcan. Y tercero, para que usted conozca propiamente dónde va a trabajar, qué es lo que va a estar haciendo propiamente. Y si usted vive en esa comunidad, pues no hay ningún problema, pero debe de interiorizarse, debe de alguna forma profundizar, debe de presentar lo que se conoce como axiomas o postulados. ¿Qué significa eso? Que voy a afirmar algo o voy a negar algo a través de una hipótesis en ese sentido, donde usted va a tratar de plantear o va a tratar de explicar esas regularidades o esas observaciones basados en los eventos que usted está observando o que a usted le han explicado. Porque recuerde, cuando usted hizo el diagnóstico, pues tuvo reuniones con padres de familia, con sacerdotes, con pastores, con miembros del consejo municipal, con miembros de partidos políticos, con miembros de la Policía Nacional Civil, con miembros de la OSN, o sea, de la organización civil, propiamente, o sea, usted empezó a averiguar y que ellos le explicaran el punto de vista y usted interpreta según su punto de vista cuál podría ser esa necesidad prioritaria o esas necesidades que usted va a encontrar. Eso de alguna forma, a través de esa descripción, a través de esas visitas previas, es lo que a usted le va a permitir de alguna forma poder plantear o de alguna forma poder describir el problema. Y eso es propiamente lo que se hace en este marco teórico. Ahí yo voy a poder explicar las causas, orígenes y los efectos que yo he encontrado a través de mi proceso de observación, con esas pruebas piloto o con esas visitas previas que he hecho a la comunidad, esas entrevistas que he tenido con esas personas que me han explicado propiamente las causas y orígenes según el punto de vista de la comunidad. Pero yo debo de hacer investigación también en ese sentido para poder saber el por qué, el cómo, cuándo y dónde ocurren esas situaciones. Porque puede también darse, ojo en este sentido, que algunas personas malinterpreten o por falta de información, a pesar de que viven ahí, interpreten mal el problema, interpreten mal las causas en ese sentido. A veces sucede que, por ejemplo, hay determinado problema en el municipio o en la comunidad propiamente, las autoridades tienen un punto de vista, la comunidad tiene otro punto de vista y a veces hay disputas o hay problemas o no existe ese diálogo propiamente entre autoridad y pueblo, autoridad y las personas. Entonces, estas personas consideran de que la autoridad no está haciendo algo, pues, o la misma autoridad considera que por el hecho de tener un poder, pues puede decidir según su punto de vista, sino que aquí hay que encontrar un consenso propiamente con la comunidad o con una institución para poder llegar a un fin, en ese caso. Y eso es lo que usted tiene que hacer, describir con sus palabras cómo usted ve el problema o los problemas.
Allá en el capítulo 1 usted hizo el diagnóstico, allá usted mencionó o detalló propiamente ese problema o esos problemas. Ahora descríbanos, explíquenos, según su punto de vista, cuáles son esas causas, cuáles son esos orígenes, por qué para usted es un problema, cuál es la esencia que usted le está encontrando. Y eso le va a servir a usted propiamente para encontrar su objeto y estudio, para poder de alguna forma adecuarse a esas metas, a esas visión y esa visión que usted tenía y que usted ya planteó en el capítulo anterior. Requiere lectura y requiere análisis propiamente. Requiere que usted lea libros, que usted lea materiales y lo más importante, que lea EPS de trabajos anteriores, de años anteriores, para ver en dónde se quedaron propiamente o cuál fue la parte que el EPSista que estuvo en años anteriores no pudo complementar o no pudo de alguna forma seguir, o si fueran el caso de tesistas o monografías. Pero se requiere leer, se requiere esa interpretación, esa deducción, que es lo que usted tiene que de alguna forma presentar, porque ese va a ser el conocimiento que usted va a dar, ese va a ser la información que nos va a transmitir en este caso a la comunidad, a la sociedad, al país. Usted como futuro abogado, como futuro psicólogo, como futuro ingeniero, arquitecto, no sé, la profesión, humanista, administrador de empresas, economista, lo que usted está estudiando, ahora preséntenos propiamente, dedúzcanos, ofrézcanos propiamente o plantéenos propiamente esa alternativa o esa propuesta que usted está haciendo en ese estilo. Algo que usted debe tomar en cuenta a la hora de hacer propiamente su marco teórico o su marco referencial es propiamente el parafraseo. Todo tiene que ser con sus palabras. Y se los he dicho en el curso de tesis y ahora se los digo aquí nuevamente, el 99.99% de su marco teórico tiene que ser con sus palabras. Si usted en algún momento necesita citar algún párrafo, necesita citar alguna oración, alguna línea, alguna palabra, propiamente alguna frase de algún autor, pues usted va a utilizar el estilo de referencia que usted considere el más adecuado, pues, o el que le estén solicitando en su instructivo o el que le aconsejen en su unidad académica. Normas APA, versión 678, normas de Vancouver, las de Chicago, las de Harvard o los pies de página tradicional. Pero lo que importa es que usted indique de dónde viene eso que no es de usted. El 99% tiene que ser con sus palabras, ese conocimiento, ese neoconocimiento que usted va a plantear. Y el 0.1% pues tiene que ser cuando usted necesita recurrir a algún autor o a algunos autores. En los anteproyectos, ojo en este sentido, en los anteproyectos, ya sea de tesis o de EPS, ese marco teórico debe andar alrededor entre 15 a 25 páginas, porque recuerde que el anteproyecto solo me sirve de guía, solo me sirve de base para poder desarrollar mi tipo de trabajo. Ahora, cuando ya esté haciendo mi EPS, ese marco teórico tiene que ser más amplio, tiene que ser a mayor discusión. Entonces, la pregunta que siempre hacen algunos, ¿cuántas páginas debe llevar mi marco teórico en ese capítulo 2? Pues ya dependerá de usted, pero más o menos un mínimo de 40, 50, 60 páginas. Si usted quiere, póngale más, pues es su EPS. Trate de explicar propiamente la terminología, trate de explicar propiamente el significado o la interpretación que usted está haciendo del problema en ese apartado. Entonces, partiendo de esa base, partiendo propiamente de lo que nosotros entendemos y de lo que nosotros comprendemos, pues podemos de alguna forma pues dar alguna definición propiamente de lo que nosotros vamos a comprender o vamos a trabajar en este marco teórico. La primera característica o el primer rasgo que usted tomar en cuenta para desarrollar su marco teórico es la revisión bibliográfica. La revisión a través de fuentes secundarias, que sería en este caso con consultas con personas que ya se han graduado, pesistas o tesistas. Y tercero, la revisión de fuentes terciarias, que sería en este caso revisar sus cuadernos, revisar sus apuntes, revisar sus trabajos de investigación, revisar los programas de estudio propiamente, porque eso le va a formar parte indispensable. Pero también algo que debe tomar en cuenta usted, antes de iniciar su marco teórico, usted debe de organizar su material propiamente, revisar esa bibliografía. En este caso, como se los decía en el curso de tesis, propiamente hacer una base de datos previamente para poder organizar. Yo les decía a los de tesis, ustedes se pueden descargar el millón de libros que tiene la biblioteca César Braña, la biblioteca de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pues eso cualquiera lo hace, o descárguese el 500,000 de libros que tiene propiamente, en este caso, cualquier otra universidad o cualquier otra biblioteca. Sí, pero eso no es trabajo, eso cualquiera lo hace.
Lo que se trata es de que usted lea, que usted organice, que usted a través de esa base de datos que puede elaborar ya sea en Word, en Excel o en Access propiamente, te va a permitir tener clasificado y ordenadito el material para que cuando ya empiece a elaborar el marco teórico sepa en dónde está esa consulta que usted necesita. O si quiere, pues pongámoslo algo más moderno, bájele una aplicación a su teléfono, a su smartphone o a su teléfono propiamente y esa base de datos que se puede conseguir en Play propiamente de alguna forma, ahí puede usted organizar por autor, por materia, por título, por tipo de trabajo, así como lo hacen en las bibliotecas. Porque si usted tiene bien ordenado, va a poder acortar recursos, va a poder ahorrar esos recursos técnicos que usted necesita. Y lo más importante, va a tener una línea de investigación y va a poder acortar el tiempo que usted quiere. El marco teórico, haciéndolo bien, haciéndolo tranquilo, me puede llevar mínimo 1 o 2 meses. Vuelvo a repetir, ustedes tienen otros compromisos, tienen otras actividades que hacer propiamente. Si ustedes antes han organizado bien esa base de datos, ya tienen propiamente ese propósito de estudio, esa línea de investigación, lo que a ustedes les va a permitir es de alguna forma que cuando empiecen a trabajar sepan en dónde está el material, que no tengan que estar diciendo, me hace falta tal libro, o yo me recuerdo que bajé tal libro sobre la familia disfuncional propiamente. De aquí que lo encuentre, como no somos ordenados, a lo mejor me voy a conectar nuevamente a la biblioteca, voy a ir a la biblioteca, eso los atrasa, pues, en ese sentido. Entonces, eso es lo que se persigue en ese marco teórico, tener esa concepción general, propiamente, saber el problema, saber en dónde lo voy a trabajar, con quiénes lo voy a trabajar y que también ellos me conozcan. Por eso les decía una tarea, le hace falta eso propiamente a su tema en ese sentido. Entonces, también dentro del marco teórico o marco referencial, también voy de alguna forma creando algún tipo de interrogantes o algún tipo de respuestas para que yo pueda explicar las conexiones o pueda explicar propiamente las causas y orígenes según mi punto de vista. Errado o no, esa es otra historia, pero eso me va a servir propiamente para presentar ese nuevo conocimiento. Revisen todo, como les decía, los de tesis en ese sentido. Revisen material de su unidad académica, revisen material de otras unidades académicas. Si yo soy de Derecho, pues voy a ir a revisar la biblioteca de Económicas, de Ingeniería, de Arquitectura, de Agronomía, de Medicina, de la Escuela de Psicología. Si soy de la San Carlos, no caer en aquel estereotipo de que solo el material de la San Carlos, sino que voy a ir a visitar las otras 13 bibliotecas, las otras 13 universidades. También me puedo ir en un momento a la Mariana, a la Landívar, a la Rafael, a la Panamericana, cualquier universidad. Voy a encontrar algo que me va a servir y voy a poder tener esa visión y voy a poder tener ese camino propiamente que yo necesito presentar. Como decíamos, el marco teórico no es un glosario, que ese es el gran error que tienen algunas. Algunas personas ponen esto, en Guatemala, palabra femenina, lugar de bosques, y así lo dejan. Está bien, pues, pero ¿qué entiende usted por eso? Pues, denos su aporte, denos de dónde sacó esos datos, denos esa interpretación que usted entiende o que usted de alguna forma está parafraseando de esos conceptos propiamente o de esas definiciones que usted está utilizando. El marco teórico en sí debe de cumplir 3 funciones. Ese marco teórico debe de cumplir lo siguiente. Primero, es la parte más fundamental de toda la investigación. Ahí usted a través de los conceptos, a través de las categorías, a través de esas leyes o postulados que usted se va a animar, ojo por favor, anímese, no tenga miedo, no tenga temor en ese sentido, pues usted va a poder encontrar la particularidad o va a poder encontrar ese objeto de estudio o el propósito para lo cual usted está trabajando su EPS en ese sentido. Y ojo también en ese sentido, lo dijimos la semana pasada, cuando usted ya está haciendo su EPS, va a aprender cosas que en la universidad no se las enseñaba. Y eso le va a servir propiamente también para hacer su marco teórico, algún tipo de ley o conocimiento que se maneja dentro de la comunidad o dentro de la empresa, algún tipo de terminología que en la universidad no me la enseñaron. Y si me la enseñaron, tal vez fue así muy escuetamente, pues en el sentido. O puedo también suceder que a mí me lo enseñaron de una forma y en la práctica es de otra forma. Pues. Entonces voy a ir adecuando ese tipo de trabajo. Y esa sería la segunda función que va a tener este marco teórico. Voy a poder referenciar o voy a de alguna forma poder presentar los postulados de otros autores, los postulados de otros trabajos. Y por eso voy a hacer referencia. Por eso se le llama marco referencial o marco teórico. Voy a hacer referencia a ese tipo de trabajo que las personas están haciendo. Y ahí voy a tratar de cumplir ciertos procedimientos de observación, de experimentación y de conclusión, porque también tengo que llegar a un resultado, también tengo que llegar propiamente a esa propuesta que yo estoy haciendo. Y eso de alguna forma me va
cumplir la tercera fase o la tercera función, facilitar propiamente mi presentación o mejorar, ojo en este sentido, el diagnóstico del problema, porque aquí estoy ya visitando a mayor profundidad la comunidad. Estoy más tiempo, repito, necesito estar por lo menos un tiempo estimado, un tiempo de una prudencial para conocer la institución, para conocer la comunidad, para conocer ese grupo de vecinos, ese grupo de padres, esos estudiantes, ese personal administrativo, ese gobierno, esos funcionarios públicos. Tengo que conocerlos porque no puedo hablar de algo que desconozco, pues en ese sentido. Y eso me va a permitir a respaldar esa información que yo estoy haciendo o que pretendo trabajar en ese sentido. Entonces, cuando ya tengo todos esos datos, cuando ya de alguna forma he ordenado, he creado esa base de datos que les mencionaba de la biblioteca física o biblioteca digital, no sé cómo ustedes la vayan a trabajar, pues en ese sentido ya ha ordenado esas reuniones que usted ha tenido con las personas de la comunidad o con las personas de la institución y ha tenido algún tipo de reunión con algunas personas que le puedan orientar propiamente, pues usted ya puede cumplir la fase de empezar a elaborar su marco teórico. ¿Cómo lo vamos a elaborar? Pues el marco teórico de alguna forma debe de cumplir 3 pasos. Número 1, el paso que se llama antecedentes. Es aquí donde voy a describir trabajos anteriores, trabajos de otras personas. Esto en la tesis es lo que se llama antecedentes del problema. Aquí también debo de revisar ese material, debo de revisar trabajos que otras personas hayan hecho. No necesariamente, ojo en este sentido, dentro de la comunidad o dentro de la empresa, porque no lo voy a encontrar de esa forma, porque recuerden que estoy haciendo una propuesta, yo voy a encontrar algo que no haya sido abordado. Pero en este caso, puedo utilizar información, EPS o tesis de personas de otros lugares. Entonces, estoy trabajando la implementación de una plataforma digital en lo que sería Livingston, pero ahí nadie ha hecho un EPS o nadie ha empezado a trabajar eso. Pero sí lo han hecho en el área de Cantel, en Quetzaltenango, lo han hecho en Papsún, Chimaltenango, o lo han hecho en San Pedro Yapú, en Guatemala. Entonces leo esos trabajos y ya voy teniendo una idea de cómo trabajar propiamente. Entonces voy encontrando esos antecedentes o esa historia de cómo otros autores de alguna forma han presentado ese tipo de información. Pero también en este caso le consulto a las personas. Recuérdense, a través de ese diagnóstico, a través de esa revisión de los problemas, ellos me van a informar. Según ellos, voy a poder encontrar las causas y efectos y voy a poder encontrar esa necesidad que no ha sido cumplida. Y para eso me va a servir propiamente los antecedentes. Y esos antecedentes tienen que tener vinculación con el problema, ojo, con el problema o los problemas que yo voy a trabajar en mi EPS. ¿Qué significa? Que si yo en mi EPS tengo 2, 3 problemas, no es que yo voy a hacer 2, 3 marcos teóricos, sino que debo de vincularlos, debo de relacionarlos propiamente. También aquí, dentro de los antecedentes, debo de hacer una especie como de revisión o apartados históricos propiamente del lugar, apartados históricos de la comunidad, apartados históricos de la empresa. ¿Qué significa? Que en este caso debo ver aspectos históricos, aspectos esenciales. Es aquí donde se podría empezar a manejar una especie como de monografía del lugar. Ya tengo ciertos datos, ya tengo cierta información que los describí en la parte esencial de mi marco, de mi diagnóstico. Pero aquí explico. Por ejemplo, aquí, allá había mencionado cuándo fue creado el municipio. Aquí ya pongo más aspectos históricos, cuáles fueron los personajes principales, cuál fue la esencia, cómo surgió ese municipio, qué significa etimológicamente el nombre del municipio, cómo fue evolucionando. En este caso podría recurrir con las personas de la tercera edad o con el grupo de ancianos propiamente de la comunidad para que ellos me expliquen cómo era hace 30, 40, 50 años, pues, y cómo ha ido evolucionando ese problema. Y también me va a servir una tercera parte dentro de los antecedentes, poder describir al grupo, ese grupo primario. Se recuerdan que hay 3 grupos con los cuales supuestamente usted va a trabajar, pero la parte más importante dentro del EPS es ese grupo primario. En este caso, usted descríbanoslo, preséntenoslo propiamente, porque la persona, en este caso el asesor, el encargado de metodología o cualquier persona que lea su EPS no conocen a ese grupo, pero usted preséntelo, usted ha tenido información previa, se ha informado a través de antecedentes de cómo ese grupo de alguna forma le va a permitir poder trabajar o no propiamente en su EPS, pero hay que plantearlo a través de sus antecedentes.
El segundo paso que va a llevar propiamente el marco teórico o marco referencial es la base teórica. Es aquí donde algunas personas confunden propiamente cuando empiezan a trabajar ese marco propiamente. Como les decía, algunos lo ven como glosario, lo ven como diccionario. En este caso, pues usted debe de encontrar entre unas 4 a 5 palabras claves. Y esas palabras claves vienen del planteamiento del problema. Esas palabras claves vienen de la hipótesis-acción. Es que se trata de que usted, con la terminología y con el léxico, usted como profesional que va a hacer en ese sentido, de tratar de explicarle a las personas cómo usted entiende o cómo usted comprende esa definición. Recuerden que hay palabras que son sinónimas o antónimas, que en distintas carreras pues se escribe de la misma forma, pero tiene un significado distinto. Entonces usted como abogado, como ingeniero, como arquitecto, va a dar esa base teórica, esa explicación propiamente de esa terminología, entre 4 a 5 palabras. En algunas universidades privadas, y a veces en la San Carlos sucede, que cuando ustedes ya están iniciando el marco teórico propiamente, se lo explican o de alguna forma le dan esa información a su asesor, y entonces el asesor viene y les dice, empieza a hacer una especie como de errores, y eso lo vimos en tesis propiamente. Se vuelven aquellos marcos teóricos inalcanzables propiamente. Hay algunos asesores que le van a empezar así, bueno compañero, aquí están las 10 palabras claves, por cada palabra clave me va a buscar 10 autores y por cada autor me va a hacer 10 páginas propiamente. Entonces uno dice, mire licenciado, o mire doctor o doctora o maestro, no sé cuál es el grado académico que él o ella tenga. Disculpe, es mi EPS. ¿Sobre qué autorización usted me está poniendo palabras claves si usted ni siquiera ha leído mi diagnóstico? Recuérdense que es usted el que ha elaborado y en base a ese diagnóstico, en base a esa hipótesis, usted va a plantear esas palabras claves, esas bases teóricas. Entonces, y todavía le está diciendo 10 conceptos. A cada concepto hay que sacarle 10 autores, 10 por 10, 100. Y a cada autor hay que sacarles 10 páginas, 10 por 10, 100 por 10, 1000. Pues chica, ese marco teórico se nos vuelve inalcanzable. Un marco teórico de un anteproyecto, un marco teórico de un EPS de 1000 páginas. ¿Cuándo van ustedes a terminar? Es donde las personas se desesperan, es donde las personas no encuentran ese apoyo o esa propiamente, esa asesoría o esa sintetización. Y la gente se cae en estrés o abandonan propiamente el EPS, porque es que tan complicado que es este licenciado. No solo no me explica todavía, sino que todavía es exigente y me pide tanta cantidad pues, de material. Eso es donde usted de alguna forma debe demostrar propiamente esa esencia, esa responsabilidad y esa independencia. Ojo, el EPSista debe tener independencia para hacer su EPS. Existe alguien que me va a guiar, alguien que me va a orientar, pero yo tengo, propiamente es mi EPS y yo tengo esa independencia para trabajarlo según mi punto de vista. Lo que él o ella me indique es de base, me sirve de esencia, pero no es el punto final. Bueno, alguno va a decir, el licenciado en su facultad, en su escuela o en la universidad donde usted trabaja, así son, pero mi asesor en tal facultad no es así. Él me impone y él me dice, aquí usted tiene que hacer lo que yo diga, porque aquí mando soy yo. Bueno, lamentablemente, pues hay ese tipo de asesor que se vuelven capataces o se vuelven esos asesores que se vuelven como mamá o papá, pues propiamente. Pero ya dependerá de usted si se deja. Es cierto, algunos van a decir, sí, pero licenciado, es que así lo dicen en la facultad y no podemos cambiar ese sistema. Eso sí es cierto, pues en ese sentido. Tercer paso que debe llevar propiamente para la elaboración de mi marco teórico. Saber propiamente a través de la conceptualización o a través de las definiciones las técnicas o instrumentos que yo necesito propiamente para hacer mi proceso de evaluación y para hacer mi plan de trabajo, que eso lo vemos la otra semana. Yo quiero hacer encuestas, yo quiero hacer mesas redondas, yo quiero hacer paneles, yo quiero hacer foros, yo quiero hacer focus group, yo quiero hacer entrevistas estructuradas o semiestructuradas. Entonces ahora explico propiamente qué son esas técnicas o qué son esos instrumentos para que cuando llegue al trabajo del plan de acción o cuando llegue al proceso de evaluación ya no tenga que dar definiciones. Sencillamente ya hablo en la elaboración de las encuestas, de las entrevistas estructuradas pues, a través de tal procedimiento. No necesita explicarle a la persona. Y si la persona no sabe qué es una entrevista estructurada o semiestructurada, que regrese al marco teórico para la explicación, para la definición de esos conceptos. También de alguna forma debo de explicar si estoy manejando a través de algún proceso esa muestra o esa población que yo necesito con ese grupo propiamente de trabajo. Entonces voy a explicar ese procedimiento si utilizo algún tipo de fórmula estadística a través de esas frecuencias, a través de esa moda, a través de esa mediana, para que las personas que vayan a leer mi trabajo entiendan qué es eso propiamente. Esa es la parte de la explicación de las expresiones o de las variables que yo necesito en ese sentido para que las personas conozcan mis técnicas
técnicas o mis instrumentos, porque recuérdense que eso va muy vinculado a los objetivos específicos que usted planteó en el capítulo número 1, pues en ese sentido. Entonces, ya teniendo mi trabajo, ya teniendo propiamente ese tipo de trabajo, pues aquí viene algo que a algunas personas se les dificulta, el parafraseo, la crítica propiamente. Usted es válido que critique trabajos de otras personas. Ojo, es crítica, no juzgar. Ese es el gran problema que algunos hacen. Algunos se ponen a juzgar. Es que ese EPS, esa tesis no sirve. Nadie le está pidiendo eso. Le están pidiendo que usted critique cuál fue el postulado metodológico o el postulado teórico que este autor utilizó y si de esa forma se puede adecuar a su trabajo. Entonces va a ser ese tipo de crítica constructiva en ese apartado, en ese tipo de trabajo. Y va a ser un tipo de estudio exploratorio. De alguna forma, usted, a través de la revisión bibliográfica, a través de esa base de datos que usted fue ordenando, pues usted va a poder categorizar o va a poder de alguna forma quedarse con EPS o quedarse con tesis que según su punto de vista son la esencia o que realmente le van a servir para hacer su trabajo y descartar aquellos que usted considera que realmente no cumplen los requisitos. Porque sí puede pasar esto en algún momento, que usted consiga materiales, propiamente consiga EPS o consiga tesis, 10, 20 trabajos de distintas facultades, pero usted dice, esta tesis es copia de esta otra tesis, pero realmente esta es del 2010 y esta es del 2015. Entonces te dice, esta es copia, esto es pirateado pues, de esta tesis. Usted mismo lo ha detectado en ese sentido. Entonces, ¿para qué voy a trabajar si esta es una copia de la anterior? Porque, entonces usted toma esa decisión. Lo que decíamos la vez pasada, lo que decíamos es esa toma de decisión. Arriésguese. Tome esa iniciativa. Errado o no, esa es otra historia, pero anímese, porque usted cuando esté trabajando ya de una forma profesional, pues va a tener que tomar decisiones en ningún sentido. Siga informándose, ojo en este sentido. Hay un eslogan de una radio aquí en Guatemala que dice que no está informado, está aislado. Es lo mismo, lea, siga leyendo. Ese hábito de la lectura no lo tiene que perder usted en algún momento. Es cierto, ya tiene su base de datos, pero actualícela. De alguna forma usted dice, esta tesis no me sirve, este EPS no es, pues descártela, quítela de esa base de datos y quédese con lo que usted realmente necesita o le va a servir de base. Y busque otro material. Es aquí donde algunas personas dicen lo siguiente. Es que el licenciado me pidió tanta información para mi marco teórico, pero yo ya no sé dónde encontrar, yo no sé dónde revisar propiamente ese tipo de material. Por ejemplo, lo decíamos hoy en la mañana en el curso de tesis. En el curso de tesis hay lo que se conoce como antecedentes de tesis extranjeras y tesis nacionales. Aquí pues también usted podría hacer ese apartado. Entonces, es que me pidió 10, 5 EPS para hacer las palabras claves, por decir algo así. Pero yo no encuentro esa información. Entonces, revise usted la bibliografía de esos EPS, la bibliografía de esos libros, la bibliografía propiamente de esos trabajos académicos. Y usted tal vez en algún momento se le ha pasado por alto algún tipo de dato que no había tomado en cuenta. Y revisando esa bibliografía, revisando ese material, a usted le va a permitir de alguna forma poder hacer dos tipos de lectura, la lectura exploratoria y la lectura informativa. Pues, exploratoria significa que usted va a seguir buscando datos, usted va a seguir actualizándose propiamente. Y la informativa es que a usted le va a permitir familiarizarse o profundizar a mayores detalles. Y en este caso, en algún momento, pues empiece a utilizar ya, ojo en este sentido, lo que se conoce como Google Académico. Más adelante lo vamos a ver cómo se utiliza esto de Google Académico. El Google Académico lo que me va a permitir de alguna forma es actualizarme y centrarme hacia cierta temática enfocado a mi problemática que yo estoy trabajando. Google Académico, el material solo lo pueden subir, ojo en este sentido, bibliotecas o centros de documentación que están previamente autorizados. Google Académico es como que usted utiliza el Google tradicional, solo que aquí ya va más, su perfil de alguna forma está más sectorizado o tiene de alguna forma un filtro para poder encontrar esa información. Eso lo vamos a ver al finalizar propiamente la clase, cómo empezar a utilizar ese Google. También empieza a utilizar diferentes materiales que la biblioteca tenga, pues en ese sentido. Ojo, en este sentido. La mayoría de personas cuando entran a las páginas de las bibliotecas se van al catálogo electrónico. Está bien, pues, pero eso no es realmente la esencia para poder encontrar. En este caso,
también revise distintas páginas o diferentes vínculos que las bibliotecas tengan, esas conexiones, esas alianzas propiamente. Utilice metabuscadores propiamente, si usted está utilizando Internet, para poder informarse de cómo otros autores y cómo en otras latitudes, no importa si es de Guatemala o fuera del país, nos va a permitir poder describir de alguna forma esa problemática que estamos abordando. Y eso usted le va a permitir hacer esa lectura exploratoria. Usted de alguna forma se va a poder ya animar propiamente a presentar esa propuesta, a poder presentar o a través de esa lectura rápida, a través de esa lectura de vista de pájaro, como se dice propiamente, poder concentrarse en lo que usted considera que es la esencia propiamente de su trabajo de EPS, esas palabras claves que usted necesita propiamente. Y usted lo ha hecho a través de ese proceso de exploración. Y a través de ese mismo proceso de exploración, usted va a tener esas ideas propiamente de cómo otros autores, de cómo otras personas se han animado a hacer ese proyecto. Y eso le va a servir a usted para hacer ese tipo de crítica que hablábamos anteriormente. Pero es una crítica constructiva. En algún momento usted puede, y eso a algunos asesores no les gusta, pero eso es válido, proponer teorías, proponer leyes propiamente. Algunos asesores dicen, ¿cómo es posible que un estudiante de licenciatura se anime a proponer una teoría económica, una teoría sociológica, una teoría psicológica, una teoría jurídica? Claro que sí, porque usted es el experto del problema. Usted conoce las características, usted conoce las causas y orígenes de ese fenómeno o de ese problema que está estudiando. Nadie más que usted lo conoce. Entonces, usted puede hacer ese tipo de propuesta, ese tipo de argumentación. Porque recuerde que las otras personas tal vez lo hicieron a nivel macro, pero usted lo está manejando a nivel micro y usted de alguna forma está interiorizando en ese apartado y se está informando propiamente y de alguna forma le va a permitir poder describir a mayor detalles las esencias o las características del fenómeno que usted le interesa. Entonces, partiendo de esa base, partiendo de esas características, pues ya podemos iniciar propiamente en ese marco teórico a empezar a discutir las relaciones que voy a tener con mis aportes explicativos o clasificatorios de otros autores. Eso es lo que les decía propiamente, empezar a categorizar qué material me sirve y qué material no me pueda servir. También voy a poder tomar posición acerca de un problema, sea mi punto de vista. Aquí ya se vuelve de alguna forma, explica usted, hace una especie como de ensayo, pero ensayo académico. ¿Se recuerdan cuando lo vimos en la primera clase? El ensayo propiamente es su punto de vista, su interpretación sobre un tema, pero aquí usted está interiorizando sobre un problema y está revisando material bibliográfico, está revisando material científico. Y entonces usted ya le va a permitir poder hacer o poder discutir de distintas opiniones o de distintas visiones de otras personas para poder presentar su punto de vista, pero teórico, su punto de vista profesional, su punto de vista relacionado a la profesión que usted está estudiando o de la que usted va a ser egresado en ese punto de vista. Entonces, ¿qué consejo les puedo dar yo para empezar a elaborar su marco teórico? Primero, el primer consejo que les hago cuando les digo o les explico a las personas es lo siguiente. Primero, ya tengo la lectura, ya tengo mi base de datos, pero ojo, por ese sentido, y se los decía tesis. Cuando usted tenga su base de datos, cuando usted tenga la biblioteca digital o la biblioteca física, más que todo para el caso de la biblioteca digital, pues en este caso, usted, esa base de datos y esa biblioteca, propiamente, sáquele copias de seguridad, sáquele copias de respaldo, sáquele backups propiamente, para evitar cualquier tipo de inconveniente que se pueda presentar, o todo lo que usted lleve en su EPS. Usted crea una carpeta en su computadora, pues sencillamente pase esa carpeta a una memoria USB, pase esa carpeta o quémela en un CD o un DVD, o cree un correo alterno y ahí usted se está subiendo la información. O si usted quiere, pues hagámoslo de una forma más moderna, pues en el estilo, súbalo a la nube, pues súbalo a Drive. Eso de alguna forma usted a través de su correo de Gmail, pues tiene una capacidad para 15 gigas. Su EPS no va a llegar a 15 gigas, pues en ese sentido, no, tampoco, no es ese apartado, pues en ese sentido. Los videos, si usted los descarga de YouTube, pues no hay ningún problema que se puedan perder, porque ¿para qué los va a estar subiendo a Drive? Si esos están en YouTube, en algún momento usted los puede volver a descargar, entonces no hay ningún tipo de inconveniente. Pero lo que usted está trabajando, sí, en ese sentido, esas copias de respaldo. Porque si esa computadora se me arruina, esa computadora le entró algún virus, o esa computadora se arruinó, o me la robaron, pues no puedo lamentarme, pues en el sentido. Porque muchas personas dicen, es que ahí en esa computadora iban 6 meses, 7 meses de mi EPS, 8 meses de mi tesis. Pues la culpa fue de usted por no tener ese tipo de precaución, por no tener ese tipo de planificación, ese tipo de previsión en ese sentido para poder organizar. Entonces, siéntese propiamente, haga esa base de datos, haga esos backups, haga esos respaldos propiamente de alguna forma. También algo que debe tomar muy en cuenta,
Hay muchas personas que les gusta guardar todo en el teléfono celular, en ese sentido. Eso es muy problemático, porque ese teléfono celular me lo pueden robar. Entonces ahí va ese tipo de material. O algunas personas no se dan cuenta, tienen una capacidad de memoria interna dentro del teléfono, o tienen una memoria expansible, pero ya se llenó, pues propiamente. Entonces debo de sincronizar mi teléfono a la computadora, descargar ese material, organizarlo, crear esa base de datos para tenerlo en la mano. Se los decía a tesis, se los digo a ustedes propiamente. Si ahorita estoy en una clase presencial y le digo a uno de ustedes que por favor me enseñe su teléfono, todas las fotografías o todas las imágenes que ustedes han tomado de las clases, se recuerdan cuando estamos en clases presenciales, si yo no sé quién lo está haciendo ahorita, cada vez que el catedrático escribe algo en el pizarrón o pone algo a través de una presentación de PowerPoint, pues venimos y le sacamos el famoso screen o la fotografía. Entonces yo le digo a su compañero o a compañera, mire, explíqueme ese mapa conceptual que tiene ahí. Ay, mire, licenciado, eso fue hace 3 años, ya ni me recuerdo en qué curso fue. Entonces, ¿para qué lo tiene ahí? Está ocupando espacio, pues en ese sentido. ¿Para qué le tomé fotografías y después no lo voy a utilizar? O lo que hacen algunas personas, cuando hay presentaciones de PowerPoint de parte de algún expositor. Tal vez este expositor hizo una presentación de 2 horas propiamente y solo utilizó 3 diapositivas. Entonces, ¿para qué le estamos pidiendo el material propiamente? Sí, ahí, recuérdense que la presentación de PowerPoint es como una ficha bibliográfica, es como una ficha de trabajo, solo le sirve al expositor propiamente para tener guía, para tener una explicación de lo que se está trabajando. Segundo consejo que les puedo dar para trabajar ya su marco teórico o su marco referencial. Generar lo que se conoce como macroestructuras semánticas. ¿Qué significa? Que debo tener a la par, ojo en este sentido, por favor, un diccionario de sinónimos y antónimos y un diccionario de conectores para poder ir vinculando los párrafos. Si en algún momento yo necesito parafrasear o necesito cambiarle el significado a una palabra, pues a través del diccionario podré encontrar propiamente ese aspecto teórico, pues en ese sentido. Podré vincular esas categorías de alguna forma. Eso requiere práctica. La mayoría de personas, ¿qué es lo que hacen? Pues a través del procesador de texto, en este caso Word, con el sistema, con el Office que ustedes manejen, pues algunos le dan F7 y dentro del F7 hay una parte que dice diccionario o una parte donde dice sinónimos y antónimos. ¿Y qué es lo que hacen? Sencillamente dejan que Word les cambie la palabra, pero a veces esa palabra no tiene el mismo significado o no tiene propiamente la interpretación. O algunas personas pues más modernos y según ellos pues agarran un párrafo propiamente, lo ponen en Google y buscan una plataforma que me permita cambiarle el significado, cambiarle las palabras. Pero eso puede ser muy problemático porque esa interpretación que dé la computadora no es la esencia que estamos buscando. Entonces, utilicen ese diccionario de sinónimos y antónimos, ese diccionario propiamente de conectores para poder vincular los párrafos. Porque a veces personas sucede lo siguiente. Hay personas que están hablando de una cosa en un párrafo y en el otro párrafo están hablando de otra cosa y en el otro párrafo hablan de otra cosa. También, por favor, y eso se los decía tesis en este sentido y se aplica para EPS. Por favor, en este caso, los párrafos que yo vaya a manejar, tanto en mi marco teórico o mi marco conceptual, pues, y lo decían la semana pasada, entre 40 a 75 palabras, no los tengo que hacer muy extensos, porque si no voy a aburrir a los lectores propiamente. Y ya empiezo a manejar lo que me están pidiendo como estilo de referencia. Usted sabe que en norma ZAPA 7 pues nos piden párrafos de 40 palabras, pues debo de aprender. Y yo sé que es difícil, que esto requiere práctica, pues, porque lamentablemente, como lo decían la semana pasada, hay catedráticos que no nos lo solicitan así. El trabajo de investigación, la independencia de Guatemala. Licenciado, ¿de dónde lo podemos sacar? Usted busque libros, busque tesis, busque revistas, busque lo de internet. Entonces, ¿qué hace el estudiante? Copiar, pegar, imprimir. Pues, es decir, y todavía el licenciado ni siquiera lee el trabajo. Entonces el estudiante dice, ¿para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a hacer un tipo de trabajo si él o ella no lo revisa o no me indica qué es lo bueno y lo malo? Aquí es donde necesitamos propiamente ese asesor que vaya revisando y que vaya leyendo ese tipo de material. Debo de tercer consejo, debo de revisar esos autores clásicos de mi unidad académica. En este caso, esos autores clásicos yo les puedo plantear algún tipo de observación. Me debo de animar a criticar esos autores. No es porque sea la vaca sagrada de mi facultad o el autor clásico que se utiliza en mi escuela propiamente. No, yo puedo de alguna forma, como decía anteriormente, soy experto de la problemática. Él describía problemas en términos generales, pero yo estoy describiendo el problema en forma micro, pues en forma particularizada. Entonces, de alguna forma yo puedo indicar que ese autor, a través de esa teoría, no se adecua a mi problemática. Por esto y esto y esto. Doy las razones, doy los motivos. Me animo a hacer ese nuevo conocimiento. Me animo a hacer esa propuesta que yo necesito plantear en ese apartado. Cuarto,
Ya que tengo esa propuesta, ya que tengo ese marco teórico, pues de alguna forma, ya que tengo esa definiciones, ya que tengo propiamente categorizado ese marco que me ha animado a hacerlo propiamente, pues voy a ir a revisar propiamente si ese material realmente está verídico, pues en ese sentido. ¿Qué es lo que hacen algunas personas? Yo sé que ustedes lo saben, pero lo tengo que repetir más que todo para las personas que están en los primeros semestres, pues en el sentido. La mayoría empiezan a utilizar o Wikipedia o Rincón del Vago o monografías. Usted sabe que para la universidad ese tipo de navegadores o ese tipo de metabuscadores no son los adecuados. Usted va a utilizar, vuelvo a repetir y lo vamos a ver más adelante, un metabuscador científico que me permita poder encontrar fuentes o palabras claves, según mi punto de vista, según mi profesión, pues en ese sentido. Entonces, ya teniendo esto, pues aquí donde ya voy a conocer a mi asesor. Ojo en este sentido, por favor. Usted a través de esa lectura exploratoria tiene ese tipo de reunión con la persona. Este asesor me puede hacer dos cosas. Uno, decirme, yo no quiero nada por partes, compañero. Yo quiero ya todo terminado, pues, entonces, ¿qué ocasiona? Que el estudiante se desmotive. El buen asesor en ese sentido va a estar acompañándolo a usted. El buen asesor va a ser ese coach. El buen asesor va a ser esa persona que lo va a guiar, que le va a exigir, que le va a condicionar, que le va a poner cierto tiempo y que usted de alguna forma no es que lo esté admirando, pero usted lo escogió o usted considera que esa persona sí cumple propiamente esos requisitos que le está pidiendo. En algún punto de vista, este asesor me puede ocultar cierta información, pero yo a través de esa ocultación debo de ser capaz propiamente de poder presentar esa investigación. Ese marco teórico se va a volver en algún momento una carga propiamente para mi trabajo de tesis o para mi trabajo propiamente de EPS, pero debo de afrontarlo, debo de hacer ese trabajo. Voy a recibir críticas en algún momento a través de mi propuesta teórica, a través de ese postulado que yo me voy a animar a plantear. Puedo recibir burlas o puedo recibir de que es en alguna forma como bullying, por decirlo de alguna manera, de parte de mis compañeros de mi promoción o de otros profesionales, pero los debo dejar por un lado. Esos detractores propiamente no me interesan. Me interesa lo que el asesor me esté diciendo, que el asesor me esté orientando, que el asesor me esté acompañando en todo proceso. Es un trabajo en equipo. Él me ayuda, él me orienta, él me indica cuál es el camino. Si en algún momento me estoy desviando, estoy teniendo algún tipo de sesgo en la investigación, él a través de la lectura me va a decir, mire, va mal o va bien ese proceso. Y lo decíamos, el buen asesor puede empezar a utilizar un tipo de estrategia. Como usted le vaya entregando partes por partes, él va revisando ese material. Entonces, el buen asesor o los buenos asesores hacemos esto. Si es un trabajo físico propiamente, pues con un marcador amarillo vamos a resaltar lo bueno de usted. Con un marcador azul le vamos a indicar, mire, esto debe de mejorar. Y con un marcador rojo, esto está malo, pues esto debe de alguna forma de verificar ese tipo de datos, de alguna forma. Compruebe que está haciendo ese tipo de información. Y cuando usted siente, sigue haciendo ese marco teórico, sigue haciendo ese postulado, sigue haciendo esa propuesta. Pero el buen asesor, ojo en este sentido, el buen asesor tiene que hacer esto propiamente. El buen asesor tiene que enfocarse a la teoría, tiene que enfocarse a la propuesta que estoy haciendo. El buen asesor no le interesan las faltas de ortografía. El buen asesor no le interesa que si ese trabajo estoy siguiendo los interlineados o estoy siguiendo los márgenes, porque ese es el gran error que cometen muchos asesores. Mire que ahí le falta un punto y seguido, que mire que ahí le faltan 2 puntos, que mire que ahí le falta un acento, y no se enfocan a la teoría propiamente, no se enfocan al postulado, a lo que yo quiero plantear. El asesor va a estar conmigo, el asesor me va diciendo, mire señor, mire señorita, va bien, va mal, vaya de esta forma, ¿por qué usted lo está planteando? Le empieza a interrogar, le empieza a proponer, porque recuérdense que él es experto en la temática, usted es experto en el problema, y cuando usted menos siente en algún momento ese grupo de detractores, ese grupo de compañeros que se estaban burlando de la teoría, como usted ve que ya lo está haciendo y que usted ya tiene una buena argumentación y puede defender ese punto de vista, pues lo van a tomar a usted como punto de partida para posteriores trabajos, pero eso requiere práctica, eso requiere paciencia, eso requiere dedicación por parte de usted y dedicación por parte del asesor. Me va a exigir, me va a pedir trabajos, en algún momento yo puedo desilusionarme, o puedo decir, es que tan exigente, pero eso es lo que yo quiero en el asesor, que lea mi trabajo, que me oriente, que me guíe propiamente, que de alguna forma me esté animando a hacer ese tipo de trabajo, porque ¿de qué me sirve un asesor que solo lo voy a estar viendo el primer día? Hola compañero, mucho gusto, mi nombre es fulanito de tal, ahí nos vemos en el examen público. Entonces, ¿de qué me sirve? Me tiró al mar y yo no sé nadar, necesito que él esté acompañando, no que él me haga la tesis, no que él me haga el proceso de investigación, no que él me haga el EPS, sencillamente necesito esa guía, esa orientación, esos pasos, y cuando menos siento, llego a esa meta, a ese proceso que yo necesito.
pero eso lleva tiempo propiamente y puedo sustentar mi trabajo de tesis o mi EPS con la debida argumentación y esa propuesta, esa teoría que en algún momento yo sentí que tal vez estaba sesgada o que tal vez estaba de alguna forma o a oscuras, pues llegué a la meta propiamente, llegué a esa sustentación que yo necesito. Entonces, ese es el buen asesor. Y a través de esas recomendaciones, a través de esas sugerencias que él me ha hecho propiamente, entonces, ¿qué puedo hacer? Él me va a decir, mire, aquí está mal, aquí está errado, aquí hay que mejorar esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? En ese caso, a través de esas observaciones, a través de esas críticas, confrontarlo, confirmar los datos que él me está haciendo, porque a veces puede ser pruebas nada más por parte del asesor, o a veces esos datos realmente están mal, pues en ese sentido. Por ejemplo, yo puse que Chetulul se encuentra en Petén. En un momento yo puse ese dato y el asesor me dice, mire, esa información está mal, verifique esos datos. O más que todo con los aspectos de las fechas o los aspectos de la monografía del lugar que voy a trabajar. Mire, esa información está errada, verifique esos datos, confróntelos. No está haciendo bien la citación propiamente de ese autor que usted está indicando ahí. Entonces, confronto. Por ejemplo, yo puse que la moneda del quetzal surgió en 1826. Entonces el asesor me va a decir, mire, esa fecha está mal, es 1926 propiamente, durante el gobierno de Manuel Herrera propiamente. Entonces yo voy a verificar ese libro, voy a verificar esos datos y digo, es cierto lo que el asesor me está diciendo, puse mala fecha. Entonces para eso confirmo y para eso verifico. Ese es el buen asesor que ha leído mi trabajo y eso me motiva a mí a seguir presentándoles trabajo. Pero si mi asesor no lo lee, a ver, tráigamelo usted, a ver, ya lo hizo, va, 10 sobre 10. Entonces, ¿qué hace? Que el estudiante se desmotive, que el estudiante ya no confirme propiamente. Séptimo consejo, reescriba. Ya le hizo las observaciones él, ya le hizo ese tipo de cambios, ya le hizo ese tipo de observaciones. Ahora, ya confirmé esos datos, ahora reescribo ese marco teórico o le agrego esa información que él me está pidiendo. Yo en algún momento hablé de lo que era propiamente el municipio, hablé del tipo de infraestructura, pero él me va a pedir en algún momento, mire, ponga reseñas, ponga mapas, ponga cuadros, ponga algún tipo de croquis para conocer el lugar. Usted habla de carreteras, póngale algunas fotografías. Entonces le voy agregando algún tipo de información extra al material, esas fotografías o ese video propiamente. Aquí ya puedo empezar a manejar videos. Y era lo que algunos en tesis me preguntaban, mire, licenciado, pero disculpe, ¿cómo yo puedo poner un video en un trabajo escrito, en un trabajo físico? Claro que sí lo puede poner. Póngale un código IQ, pues, probablemente un código QR, pues en ese sentido. Entonces te pone ese código de barras y le explica al licenciado, le explica al asesor que a través de su teléfono inteligente pase por el escaneo y ahí está el video propiamente. Y usted lo está presentando en un trabajo físico, pues en ese sentido. Aparte, si usted lo presenta en un trabajo ya digital, pues ahí no habría ningún tipo de problema. Pero ese es el consejo. Utilice ese código QR para poder insertar ese tipo de pruebas que usted está manejando. Entonces, ya teniendo propiamente esos cambios, ya puedo iniciar a lo que sería el proceso de readecuación o modernización o actualización en ese sentido de mi marco teórico. En ese sentido, ya hice esos cambios y esas observaciones, ya fui mejorando mi redacción en ese sentido, ya me puedo animar a mejorar mi teoría. Y eso es lo que yo necesito del asesor, que el asesor me recomiende esa teoría o que el asesor me oriente, me indique, va bien o va mal pues, propiamente en ese sentido. O a veces el asesor, mire, explíquelo a más detalle esa teoría que está interesante, esa propuesta, esa teoría jurídica, esa teoría sociológica, quiero que me la explique. Entonces ahí es donde ya está comenzando propiamente ese examen público, esa defensa de la tesis, porque eso es lo que le va a preguntar, ojo, eso es lo que le van a preguntar en el examen público, allá en el examen de defensa de tesis. El asesor propiamente le va a empezar a preguntar de ese marco teórico o le va a empezar a preguntar del marco del diagnóstico del problema propiamente. Y usted ya lo va conociendo y él ya lo va conociendo. Entonces usted no va a tener ningún tipo de miedo para poder responder ese tipo de preguntas porque él ya se las ha hecho y van a ser las preguntas que van a estar de alguna forma haciendo en ese proceso. Entonces, ¿se recuerdan? Yo les había dicho en este sentido, hay que leer, reescribir. Pero ojo en este sentido, por favor. Ojo en este sentido. Estoy haciendo mi marco teórico, pero no tengo que terminar todo de una vez. Lo voy a ir haciendo por partes, porque también tengo que hacer otras cosas del EPS. Tengo que hacer ese capítulo 3, que es el plan de acción, ese capítulo 4, que es la sistematización, ese aspecto del voluntariado, ese aspecto de la evaluación. O sea, tengo que hacer otras partes, tengo que hacer el informe final. Entonces voy a ir haciéndolo paso por paso. En algún momento voy a dejar ese marco teórico así tranquilo o un stand-by, como se dice en algún momento, y me voy a enfocar
aquí ya puedo estar llevando 2, 3 o 4 meses solo a hacer el marco teórico, pero necesito hacer otros trabajos, necesito hacer mi EPS, no voy a perder tanto tiempo en el marco teórico. Bueno, alguno me podrá decir, ay, mire, licenciado, usted está poniendo fechas muy exageradas, hacer un marco teórico en 3, 4 meses, yo me lo puedo echar en 15 minutos, eso sí, está bien, pues se lo echa, pues, pero eso es pirateado. Eso es trabajo de otras personas. Sencillamente agarrar una tesis, un EPS de otra facultad, de otra universidad, y pum, copiar, pegar y lo pego en el trabajo. Eso cualquiera lo hace, ahí no hay ningún tipo de aporte. De todos modos, el asesor lo va a leer. De todos modos, el asesor va a utilizar algún tipo de plataforma. O si son aquellos asesores, ojo en este sentido, propiamente aquellos asesores, mira, yo soy tu primo, yo soy tu tío, yo soy tu hermano, yo soy tu novio, soy tu pareja o tu expareja, o yo soy algún conocido de tu familia. Dame tu EPS, yo aquí solo lo voy a firmar propiamente. Ojo en ese problema, ojo en esa situación. Que un asesor solo me firme, ese asesor no me sirve, ese asesor me va a dar problemas. Porque sucede la situación, lo explicamos en el curso de tesis. Hay algunas personas que son muy descaradas, les gusta piratear los trabajos, pues en ese sentido, les gusta piratear tesis o EPS de otras unidades académicas. Y el encargado de metodología propiamente lo va a pasar por la plataforma, y usted ya lo sabe, pues le van a pedir un 5 o un 10% de piratería, perdón, de plagio, pues en ese sentido. Pero usted debe de mejorar, debe de reducir. Hay algunas personas que literalmente agarran una tesis o agarran un EPS y copian hasta la carátula, copian hasta la portada, ni siquiera se dan cuenta de quién es el autor de ese EPS. Entonces vengo, yo lo pirateo, lo presento al encargado de metodología y resulta que es el marco teórico de la tesis del encargado de metodología. Entonces él me va a decir, mire compañero, mire señorita, mire señor, ¿con qué autorización usted está utilizando mi marco teórico? Eso yo lo hice en mi tesis y aquí tengo las pruebas. Entonces usted se mete en algún tipo de problema legal. Puede estar suspendido en su EPS si está ese alto nivel de piratería o ese alto nivel de plagio usted lo está presentando. O en algún momento, pues yo pirateé la tesis o el EPS del decano o el director de la escuela o de algún catedrático de la facultad propiamente. Entonces me mandan a citar. Ya me llamaron la primera atención, pues en el sentido, mire su EPS o su tesis tiene muy alto nivel de piratería, hay que reducirlo. Pero la segunda vez lo presento y sigue muy alto ese nivel de piratería, vuelvo a repetir, me pueden suspender el trabajo. En la Universidad de San Pablo hacemos eso. Si ese nivel de piratería está muy alto, se suspende o se anula ese EPS. Dice bien, usted por querer hacer algo propiamente, supuestamente más rápido, ahora se metió a otro tipo de problemas en ese sentido. Y en algunos casos, pues se les da una segunda oportunidad, pues en ese sentido, pero cuando presenta ese tercer trabajo, sigue muy alto esa piratería. Entonces ahí, ¿qué hace el asesor o propiamente qué hace el encargado de metodología? Pues de alguna forma le va a presentar algún tipo de denuncia penal, porque este es un robo. La piratería o el plagio está penado por la ley guatemalteca, pues en ese sentido, está penado por la ley de protección de autores, pues en ese sentido, porque otra persona ya hizo ese trabajo. Entonces, ahora usted tiene, de alguna forma, fue llamado a la facultad, se le presenta una denuncia penal en ese sentido, llega personal del Ministerio Público y usted tiene algún tipo de sanción penal, como puede ser la suspensión de la universidad, la suspensión propiamente de su carrera. Y ojo, en ese sentido, por favor, las universidades se comunican. Si usted pirateó algo y es muy alto esa piratería, informan. Si yo soy de la San Carlos, informo a la del Valle, informo a la Francisco Marroquín, informo a la San Pablo propiamente, para que allá estén preparados, porque hay muchas personas que dicen, me voy a otra universidad, allá sí voy a poder presentar. No, nos informamos entre las universidades ese aspecto de piratería. Pero se recuerdan que les había dicho que hay asesores que solo no lo firman propiamente, asesores que no leen el material. Entonces, propiamente, ¿qué sucede? Yo lo presenté, tengo un alto nivel de piratería, se me presentó una denuncia penal, mandan a llamar a este asesor, propiamente que firmó el documento, en este sentido, que aprobó ese marco teórico, ese anteproyecto o ese informe final. Entonces, ¿qué sucede? Se le demanda, mire, el licenciado Juanito Pérez puede venir aquí a la universidad y llega usted con el encargado de metodología. Dice que tenemos un problema. Usted es el asesor de Juanito Pérez. Sí, yo soy el asesor de ella o de él propiamente. Pues dice que tenemos tal problema. Su tesis o su EPS está muy pirateado y se le presentó una denuncia penal. Entonces el otro dice, ay, bueno, qué clavo me metí por no leer, por no asesorar bien a esa persona. Entonces el otro es cómplice de esa piratería, es cómplice de ese plagio, pues en ese sentido.
Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Es cierto, hay unidades académicas, yo sé cuál, algunos me van a dar la razón, hay asesores que fueron nombrados y yo ni los conozco propiamente. Yo no sé si esa persona es experta en la temática. La facultad lo nombró propiamente porque tiene un título académico y que porque trabaja en tal municipalidad o porque trabaja en tal ONG o porque trabaja en tal COCOD. Entonces, a este Juanito Pérez lo vamos a poner como asesor de EPS y tal vez el otro ni sabe de lo que está hablando propiamente. Hay que tener mucho cuidado, hay que saber propiamente explicarle a esa persona para tratar de alguna forma que él no lo apruebe. Repito, hay que releer propiamente ese tipo de trabajo, hay que leer ese marco teórico. ¿Se recuerdan que yo les había dicho que el asesor, el buen asesor, no nos preocupamos por faltas de ortografía? Es que ese no es trabajo del asesor. Les repetía, hay asesores que mire que le falta punto y seguido, que mire que le falta 2 puntos, que mire que tiene que utilizar fuente time y usted está utilizando Arial, que mire que ese margen no es así, aquí los márgenes es de 2.5 por 3 por 4 por 3.5, se pierden en aspectos de estilo y eso no es trabajo del asesor, eso es trabajo del revisor, eso es más adelante. Resulta que ahora el asesor le está haciendo el trabajo al revisor, entonces cuando el otro le llega su trabajo ya se lo hicieron, pues en el estilo. Eso no es trabajo de un asesor. El asesor está, como vuelvo a repetir, para orientarme, para guiarme. Entonces aquí ya venimos con el último paso propiamente. En este caso ya he revisado propiamente esa teoría, ya tengo la buena fundamentación en ese sentido. Entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar mi trabajo, mi EPS, mi marco teórico a un amigo, a algún conocido, a mi hijo propiamente, a mi esposo, a mi esposa, para que ahora a través de la revisión, a través de la lectura, él o ella me encuentre ya los errores ortográficos. Pero no necesito un experto, no necesito un especialista. Para eso tuve mi asesor, porque el asesor, como repito, se enfocó a la teoría, a la propuesta que yo hacía, pero ahora necesito corregir esos errores ortográficos, esos errores de presentación. Entonces se lo doy a él o a ella propiamente. Y él me va a indicar, mira, en la página 7 tenés tales errores, tenés tales nombres propios en minúscula, tenés el nombre de Guatemala en minúscula, pues, porque a veces nosotros, de tanto que le hemos leído, de tanto que le hemos escrito, a veces se nos pasan esos errores, y a la misma computadora, que a la computadora nosotros le demos F7 propiamente, en el Word o en el sistema operativo que estemos manejando, pues se le pueden pasar algunos errores propiamente, de tanto que hemos escrito que la computadora acepta esos errores como partes válidas propiamente de nuestro léxico. Por eso necesitamos que alguien nos lo revise, pues, en ese sentido. Entonces, esa persona le vamos a dar el instructivo de presentación del trabajo propiamente, y que él revise márgenes, que él revise interlineado, que él revise las puntuaciones, que él revise esos aspectos de estilo. Ese es el trabajo del revisor, no trabajo del asesor. Pero lamentablemente, pues hay muchos asesores que eso es lo que quieren hacer. Eso ocasiona problemas para el estudiante, porque cuando yo llego propiamente con el encargado de metodología, no me revisaron esa teoría, no me revisaron esa propuesta, va mal, pues en ese sentido. Entonces la otra persona me dice, eso está mal, eso no se lo puedo aprobar. ¿Qué pasó con el asesor? Entonces no lo está guiando en ese sentido. Entonces, para terminar, el marco teórico debe cumplir propiamente estos procesos. El famoso estado de arte, que es lo que en algunas facultades se pide propiamente. El estado de arte de la revisión documental, es la revisión de material de otros autores. Es lo que en la tesis decíamos como el marco conceptual, y dentro del marco conceptual es antecedentes del problema propiamente. También debo de hacer en eso, debo de revisar, debo de ordenar, debo de crear propiamente ese tipo de base de datos. El segundo paso de que debo incluir en el marco teórico son los antecedentes propiamente, los estudios de otras investigaciones, plantear con mis palabras. Ojo, repito, es con sus palabras, esa interpretación, esa propuesta que usted está haciendo, esa alternativa que usted está trabajando. Eso requiere tiempo, requiere lectura, requiere paciencia. Como les decía a los de tesis, y se los aplico a ustedes también. No estamos acostumbrados a parafrasear, se nos dificulta. Entonces, ¿qué fórmula puedo utilizar? Bueno, empiezo a leer ese tipo de material, me pongo como meta, bueno, voy a hacer un párrafo de 300 palabras. Pues, lo hago, pues, sencillamente, sé que está mal, pero lo voy a hacer, pues, en ese sentido. Entonces, lo hago. De ese párrafo que yo trabajé, ahora lo empiezo a leer, y ahora voy a decir, tengo 300 palabras, ahora lo voy a reducir a 150.
También me va a costar y eso es normal, pues voy a cometer errores, pues si cometo errores, pues tengo que repetirlo 1, 2, 3, 4, si tengo que repetir 20 veces, pues lo repito 20 veces, es mi EPS. Bueno, si yo lo quiero hacer bien, pues ahora, si yo lo quiero salir solo por salir del paso, como hicimos de alguna forma, pues yo así que se quede, al final de cuentas no me interesa ese trabajo, es la misión o visión que usted tenga de su EPS, pues en ese sentido. Luego ya tengo esas 150 palabras, ahora digo, lo voy a reducir a 75 o lo voy a reducir a 50, pero requiere práctica. Como dice el dicho, echando a perder se aprende. Pues así es como se hace propiamente en los trabajos de investigación o utilizando la analogía propiamente. ¿Se recuerda usted cuando aprendió a manejar bicicleta en ese sentido? ¿Se recuerda usted cuando se subió a esa primera bicicleta? La primera vez se subió, dio los primeros pedalazos y ¡pa! Se golpeó, se cayó propiamente y empezó a llorar. Pero usted decía, tengo que aprender a manejar bicicleta. También era pequeño, pero usted le nacía ese interés de querer aprender a manejar bicicleta y se seguía cayendo. Entonces vino papi o vino mami o la persona que me está enseñando y le puso unas llantitas en la parte de atrás propiamente y que eso me permitía mantener el equilibrio y poco a poco fui aprendiendo y en algún momento yo tomé la decisión de decir a papi o a mami, quítame las llantas de atrás, quiero aprender a andar solo, pues papá, mamá, dice, hijito, pero ya te cuesta. No, es que tengo que aprender, pues en el sentido. Y se lo quitaron. Y usted tal vez se volvió a caer, pero no, me tengo que levantar. Y cuando menos sintió usted, agarró la bicicleta como que no hubiera pasado nada. Se los decía a Tesis, se los digo a ustedes propiamente. Usted aprendió a manejar bicicleta hace 20 años. Les pongo ahorita una bicicleta y como que hubieran aprendido ayer, pues, propiamente. Eso no se olvida. Lo mismo se aplica para el proceso del parafraseo. La práctica me va volviendo experto en esa temática. Me va volviendo propiamente sustentación teórica o sustentación propuesta a lo que yo quiero trabajar, a poder ampliar esos conceptos, a poder hacer esa proposición. Y eso es lo que me va a servir para hacer esa base teórica. Ojo, también, pues, en ese sentido. Tengo que tener una base legal. Ojo en ese sentido. Yo soy de psicología, soy de agronomía, soy de medicina, soy de humanidades, pues, pero voy a necesitar una base legal, una ley, voy a necesitar un tratado internacional, voy a necesitar un acuerdo ministerial, un acuerdo municipal, un reglamento interno, el reglamento de vecinos, que eso es lo que me va a dar la base legal para hacer mi trabajo, porque muchas personas hacen esto propiamente, según ponen ellos, según el Código de Trabajo, en su artículo tal propiamente. Entonces viene el asesor y le va a decir, sí, pero señorita, caballero, ¿Código de Trabajo de dónde? Pues propiamente. Entonces nosotros debemos de saber citar bien, según el Código de Trabajo de la República de Guatemala, Acuerdo Gubernativo 17-85 del Congreso de la República, en su artículo y en su numeral tal propiamente, y hacemos la epígrafe propiamente de ese artículo. Los que son de derecho saben cómo hacer ese tipo de citación legal, pues en ese sentido. Yo no importa que no sea de derecho, que sea de psicología, que sea de humanidades propiamente, pero tengo una base legal, necesito una ley. Estoy trabajando sobre materia de educación, pues voy a utilizar el CNB. Estoy trabajando en aspectos de psicología clínica o psicología educacional, pues voy a utilizar algún tipo de tratado, algún tipo de ley, o el código de salud, o el código de comercio, el código de trabajo. Si estoy haciendo un área de aspectos de recursos humanos, yo soy del área de económicas, pues voy a utilizar ese código de comercio. Necesito esa base legal para poder definir bien esos términos. Y aquí voy a demostrar propiamente qué buen profesional soy. Pues necesito ese léxico, necesito ese vocabulario para poder escribir, para poder hablar. Y ese es el gran problema que a veces tenemos. Hay personas que son muy buenas para hablar, pero malas para escribir, o al revés. Hay personas que son muy buenas para escribir, pero se les dificulta hablar. Propiamente hay que encontrar ese equilibrio, hay que encontrar ese punto de partida para poder hacer ese marco teórico, para poder hacer ese tipo de trabajo. Entonces, en conclusión, el marco teórico me va a servir para evitar información superflua. Me va a poder de alguna forma poder limitarme a la relación directa entre el tema y el problema que estoy planteando. Me va a volver más experto propiamente y de alguna forma voy a poder tener mayor vinculación a las preguntas, voy a tener mayor vinculación a la hipótesis-acción y voy a tener mayor vinculación a las técnicas o instrumentos que yo necesito para hacer mi otro capítulo, que sería el plan de acción, que eso lo vemos la otra semana. Pues, si se dan cuenta, los capítulos traen una secuencia, los capítulos traen una ordenación propiamente. No es solo de improvisar o hacer ese tipo de trabajo.
También en el marco teórico, de alguna forma, voy a poder precisar el significado, lo que decían, ¿no? Las palabras claves. Voy a poder asumir la propuesta teórica, la propuesta metodológica, tener valor, tener ese riesgo, hacer propiamente el tipo de trabajo que yo necesito, no tener temor. A estas alturas en que estamos haciendo nuestro EPS, que de alguna forma ya estamos a punto de graduarnos en la universidad, no debemos de tener ningún tipo de miedo, ningún tipo de temor a lo que hacemos. Si nos equivocamos, pues nos equivocamos, pero eso es parte propiamente del conocimiento que yo estoy haciendo o del conocimiento que yo estoy impartiendo en ese sentido. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que ustedes quieran decir? Escucho ahorita sus comentarios mientras me voy Sí, Fabiola, la escucho. Buenas noches, licenciado. Solo con una pregunta. ¿Nosotros podemos tener alguna plataforma, alguna app donde nosotros, cuando estemos realizando nuestro marco teórico, que se podría decir, ¿verdad? Que tecnológicamente, científicamente nos está revisando si tenemos algún plagio en quizás tal vez encontramos un tipo de investigación, como se estaba diciendo anteriormente, y, Sí, sí. o sea, pegar la información y nosotros como que volver a redactar o más que todo comprenderlo, podemos tener ese tipo de como que de ayuda, se podría decir científica. Sí, hay una forma sencilla, no necesita una plataforma. Usted Ajá, agarra un párrafo, entra a exacto. Google, Ajá. escribe o copia ese párrafo, lo pega en Google y automáticamente Google le va a decir de dónde viene esa información. Hay diferentes plataformas, Viper, Plagium, por decirlo de alguna manera, que usted copia ese párrafo. Bueno, le estoy dando unas técnicas de cómo piratear, ¿va? Pues te agarra Plagium propiamente, hará un párrafo y lo pega ahí. Hay plataformas que hay que pagar propiamente, que solo le permiten que usted pueda subir 200 palabras, por ejemplo. Pero si usted paga, pues ya le puedes permitir que suba hasta toda la tesis. Pero recuérdese, usted sube esa tesis completa, viene Plagium en ese sentido y le cambia las palabras, pero el proceso es igual. Las plataformas de las facultades van a detectar de dónde viene. No, si Sí, usted pues. quiere, pues, hay algunas personas que dicen, yo voy a utilizar una tesis en mandarín, voy a utilizar una tesis en hindú y no lo va a detectar la plataforma. Claro que sí, pero probablemente hay vinculación. A través del internet se puede detectar de qué página, de qué universidad viene propiamente ese material. Mire, no utilice esas plataformas. Hágalo usted. Si usted indica bien la citación, usted utiliza bien ese estilo de referencia, va a poder evitar ese aspecto del plagio. Pues, lo que importa es que usted indique de dónde viene esa fuente que está consultando usted en ese sentido. ¿Algo Ah, más? ya. Solamente, ahora con una cuestión, pues yo sí estaba viendo y lo estaba escuchando ahí, sí que el asesor tiene que ir de la mano de uno, En pero teoría, en el caso, exacto, en teoría, pero en el caso no fuera así y lo dejaran a uno así como que a la buena de Dios, pues en ese busca otra caso, ¿qué persona. hace? Busco no estoy diciendo que va a cambiar de asesor, sino sencillamente busco un compañero, alguien que yo le tenga confianza, alguien que esté haciendo un EPS o alguien que sea graduado, alguien de mi misma unidad académica. No estoy cambiando el asesor, porque cambiar el asesor se puede volver más burocrático. Entonces, si Sí, ese asesor no me está guiando, no me está orientando, pues busco otra persona que cumpla ese papel y le enseño a esa persona, mira, fíjate que estoy haciendo mi marco teórico, estoy haciendo mi diagnóstico, quisiera que por favor me lo revisaras. Entonces, esta persona, con la confianza que usted le ha tenido, pues lo va a leer, cosa que el otro no hizo, pues ahora lo va a hacer él. No está cambiando de asesor, sencillamente está buscando el rol o el papel que el otro no quiso asumir, pues en ese sentido. Entonces, la otra persona le va a observar, le va a hacer algún tipo de correcciones, como decíamos, lapicero azul, lo bueno, lapicero negro, lo malo, o lapicero rojo, lapicero azul, lo que hay que mejorar, y lapicero rojo, lo que está malo. O si es un documento físico, pues en ese sentido, le va a hacer algún tipo de comentario. O sea, si mi asesor no hace eso, pues busco otra persona que cumpla ese papel. Lamentablemente, pues gran porcentaje de asesores no hacen eso, pues en este, como se los decía, algunos me van a decir, tal vez en su unidad académica, licenciado, tal vez en ciertas políticas son así, o eran así propiamente, me va a decir alguno, o en su universidad, como coordinador del área de tesis, exige que los asesores sean así. Sí, pues, pero debemos de tomar esos riesgos, pues en este, había alguien en la sección B que me decía lo siguiente, sí, pero a veces nos encontramos con que uno quiere implementar ciertas teorías metodológicas y los asesores no quieren eso, porque nos dicen, es que así estamos acostumbrados aquí en la facultad y así lo tiene que hacer usted. Bueno,
pues hay que adecuarnos al sistema, lamentablemente, pues señor Tío, donde manda capitán no manda marinero. Entonces, si en la facultad no me permiten o no me dan esa independencia, sé que está mal, pues en ese sentido, pues entonces me tengo que adecuar a ese sistema, me tengo que ser funcionalista, pues en ese sentido, y adecuarme a ese sistema, y cuando ya sea profesional, pues voy a tratar de no cometer esos errores, porque muchos asesores y muchos encargados de metodología, se los decía la semana pasada, a ustedes los ven como competencia. Ustedes ya les ven celos profesionales. A esta señorita está haciéndose un buen marco teórico. Esta señorita me va a quitar el trabajo de catedráticos de tal curso. Y usted tal vez ni siquiera tiene en mente trabajar en la universidad, pero algunos consideran de que usted le va a ir a quitar ese trabajo. Usted va a ser el nuevo encargado de metodología, pues en ese sentido. Hay personas que ustedes los conocen y ahí usted en su facultad sabrá esos casos, que tienen 20, 30 años de estar trabajando en la facultad y no le permiten a un estudiante traer nuevas teorías, traer nuevos postulados propiamente. ¿Y qué hace? Que haga esa fuga de cerebros. No me quieren en mi facultad, pues me voy a otra facultad y en otra facultad sí me van a aceptar propiamente. Esa fuga de ideas, esa fuga de cerebros propiamente. O me voy a otra universidad. Lamentablemente usted lo conoce, como hay catedráticos que ahorita, pues obviamente ahorita con la educación virtual todavía siguen en ese proceso. Usted conoce catedráticos que llevan 20, 25 años y siguen utilizando las fichas bibliográficas de hace 25 años. Ya solo le falta que usted vaya a revisar los cuadernos de un compañero de hace 30 años y va a tener lo mismo, pero probablemente no se actualizan, no se modernizan, pues en ese sentido. Y eso es lo que usted tiene que aprender, a actualizarse, a modernizarse. Las ciencias sociales modernizan, se actualizan, no son estáticas, pues en ese sentido. Bueno, antes de darle la palabra a alguien propiamente, les voy a enseñar algo de la biblioteca propiamente. Si se dan cuenta, usted entra a su navegador propiamente, escribe, por ejemplo, Biblioteca USAC. Voy a utilizar el caso de la biblioteca de la universidad. Entonces, ¿qué es lo que hace la mayoría? Pues entran a la página propiamente en ese sentido, entran a Biblioteca USAC, empiezan a buscar el tema tal, el tema, digamos, de la pobreza, por decirlo de alguna manera. Entonces, entran a la página en ese sentido. ¿Qué es lo que hacen la mayoría? Pues se van al catálogo en línea. Error garrafal. ¿Qué es lo que hacen algunas personas? Entran a ese catálogo en línea propiamente y empiezan, ustedes ya lo han manejado propiamente, lo escriben por título, por autor o por tema o por tipo de material. No hagan eso. Ahí están cometiendo grandes errores, porque las personas a veces que han catalogado esos libros pueden catalogar mal la información. Entonces, no, o sea, yo no estoy diciendo que no utilice el catálogo, pues, en el sentido, pero déjelo como tercera o cuarta opción. Lo que usted debe de manejar es lo siguiente, y eso es lo que les invito. Entren, por ejemplo, a lo que se conoce como propiamente el aspecto de base de datos, en ese sentido, en la página de la Biblioteca de las San Carlos. Entonces, ustedes le dan en opción de base de datos y ahí tienen metabuscadores propiamente. Hay metabuscadores relacionados a mi carrera, a mi profesión. Y ahí me pueden pedir un usuario, me pueden pedir una clave y ahí propiamente yo puedo utilizar esa contraseña o ese buscador que estoy utilizando. En algunos, ojo, hay algunas personas que se molestan con esto, pero algunos de los tipos de materiales están en idioma extranjero, están en inglés, están en francés, están en italiano. Pues tengo que manejar esos idiomas como futuro profesional. Recuerden que para poder graduarme en la universidad necesito dominar un idioma extranjero o un idioma maya, pues en el sentido, ojo. También utilicen la Academia de las Lenguas Mayas en ese sentido. Pueden encontrar ustedes tesis o EPS en idioma quiché, cachiquel, mantu, suil, cualquiera de los 22 idiomas mayas que se hablan en Guatemala. Y es la cosmovisión o la visión de alguien que pertenece a esa comunidad lingüística, alguien que pertenece a esa comunidad. Y a esa persona me puede servir de esencia o parte muy importante dentro de mi trabajo. Entonces, ustedes vienen, ingresan a cualquiera de estos metabuscadores propiamente en el cual ustedes de alguna forma podrán encontrar, hay vinculaciones o hay enlaces propiamente a ciertas instituciones internacionales y me va a permitir de alguna forma encontrar el material que yo necesito. Los usuarios a veces es su número de carnet o el PIN que usted tiene registrado, por ejemplo, aquí se dan cuenta, dice PIN, registro y estadística, o su número de quit, pues propiamente. Entonces, ahí yo puedo ingresar a ese tipo de búsqueda. Ese es el que yo les recomiendo que utilicen ustedes en la página de la biblioteca. O si ustedes de alguna forma utilicen también los enlaces propiamente. Los enlaces me va a permitir de alguna forma encontrar la vinculación a las otras bibliotecas en ese sentido. Yo no sé cuál es el enlace de la Biblioteca del Istmo, de la Biblioteca del Valle, pues aquí la misma universidad me lo recomienda. Entonces puedo entrar o puedo utilizar lo que se conoce como diccionarios o enciclopedias. Puedo entrar a la página de la Real Academia, a la página de Arte e Historia o a cualquier otro tipo de biblioteca que yo necesite. O bibliotecas virtuales. Puedo hacerlo de una forma a
algún tipo de recorrido virtual, de alguna forma. Ustedes van a encontrar en estas bibliotecas información de Guatemala. No significa alguien que me diga, sí, pero tal vez será de España, de México. No, van a encontrar mucha información de Guatemala. O puedo entrar a los periódicos propiamente. En este caso, al Diario de Centroamérica, al periódico, a Prensa Libre o a cualquier medio que yo necesite, o un medio extranjero. O puedo utilizar cualquier otro tipo de enlace propiamente. En este caso, aquí puedo manejar aspectos de historia económica. Puedo hacer un tipo de vinculación a Avanzo, a Flaxo, a la Digi propiamente, o a mi centro de documentación en ese sentido. Ese es algo de la biblioteca. O sea, repito, el catálogo de línea, utilicémoslo como tercera o como cuarta opción. Pero todavía existe otro más importante, y es el que les quería enseñar propiamente. En este caso, usted viene, escribe Google, por ejemplo, el que nosotros manejamos, perdón. Entonces, este es el Google que usted conoce propiamente. Pero aquí usted agréguele esto. Ponga aquí Google académico. Dice bien, es parecido al que nosotros manejamos. Lo pueden encontrar como Google Escolar o como Google Académico, cualquiera de los dos. Entonces viene, o Google Scholar en inglés. Entonces viene usted y le da clic en Google Académico. Si se dan cuenta, es lo mismo propiamente. Solo que aquí usted va a poder crear su perfil, va a poder crear su biblioteca digital. Ojo, lo que les mencionaba, esa base de datos que usted necesita propiamente. Eso le puede servir para tener ordenado su material en ese sentido. Entonces viene usted, por ejemplo, digamos, pues voy a poner aquí un tema, educación virtual, digamos, o educación de vulnerabilidad, algo así, cualquier tema. Usted sabrá qué es lo que está trabajando. Aquí usted podrá tener por diferentes perfiles o por diferentes filtros, por fechas, por trabajos académicos, lo podrá ordenar por páginas en español o páginas en inglés o en francés o en italiano, no sé cuál es el que usted maneje, o podrá crear alertas que le podrán llegar la notificación a su correo. De preferencia se utiliza un correo de Gmail propiamente en ese sentido, o si usted entra con su usuario, propiamente aquí donde dice iniciar sesión y entre con su correo de Gmail. Eso le va a permitir llegar a esa notificación y a su mismo correo llegar el material, pues en ese sentido que usted necesita. Y aquí pues usted podrá encontrar ese material, ya sea en PDF, podrá encontrarlo en lenguaje HTML propiamente, o sea, páginas de internet, o en lenguaje de libro electrónico propiamente, en audiolibros propiamente, o en este sentido. No es aconsejable, pues, leer los libros, lo aconsejable es leer el libro, pues, pero si usted lo escucha, pues no hay ningún problema. Entonces usted va manejando ese tipo de material. Les aconsejo, utilicen Google Académico, les va a poder permitir poder encontrar información, porque eso lo vamos a ver en el informe final de EPS. Su EPS, que usted ya tiene, su informe final, la biblioteca de su facultad o la biblioteca César Braña de la Universidad de San Carlos va a subir su tesis o su EPS a Google Académico. Google Académico es para presentarnos ante la comunidad científica. Ojo, no cualquiera puede subir material a Google Académico, solo lo pueden hacer las bibliotecas, porque si cualquiera lo sube, en este sentido, entonces se vuelve el Google tradicional. Y eso es lo que estamos tratando de encontrar, es un tipo de metabuscador científico. Recuérdense, yo puedo de alguna forma bajarme una tesis de cualquier universidad, cambiarle el título y decir que es una tesis de postdoctorado y lo subo a Wikipedia, lo subo al Rincón del Vago, lo subo a monografías. Cualquiera lo subía, pues, pero no hay veracidad de que ese sea un trabajo académico. En cambio, con Google Académico, solo las bibliotecas pueden subir ese material porque ha sido confrontado, ya ha cumplido todos los procedimientos o todos los pasos que mi facultad me está solicitando. Entonces, eso es un documento oficial, pues, es un documento público que tiene respaldo de una institución. Si no, como repito, cualquiera sube material, pues, y esa no es la idea. Este es el Google Académico para poder utilizarlo a nivel profesional, a nivel académico, a nivel científico. Eso es lo que yo les aconsejo para poder hacer su trabajo de tesis o su EPS o cualquier tipo de documento. Por lo menos ya les dejé algún tipo de gusanito, tal vez algunos ya lo conocían, otros no, pues pero les podrá servir para hacer sus trabajos de investigación si usted todavía está estudiando o para poder iniciar ya su proceso de tesis o EPS o monografía. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver si hay preguntas aquí. No hay preguntas en el chat. Algo que ustedes quieran preguntar, aprovechenme, como decimos así, sáquenme el jugo, pues propiamente para estar en este curso, pregunten. Repito, yo me gradué en el año 2000, hace 22 años. Alguno va a decir, pucha, usted tiene 22 años, ya no está tan actualizado. Pues a veces resulta que los que nos graduamos en años anteriores estamos más actualizados que supuestamente el joven. Ojo, por favor, y ese es un consejo que les voy a dar en ese sentido. Manejen muy bien el Office. Ojo, para hacer su EPS, para hacer su tesis. Manejen muy bien ese procesador de texto, ese Word, ese Excel.
ese OneNote, ese propiamente Access, porque lo necesitan para hacer su trabajo. Necesitan estar actualizados, modernizados en ese sentido. Manejen también distintos sistemas operativos, porque puede ser que usted esté acostumbrado solo a Windows, pero cuando vayan a la institución, ahí utilicen Linux o utilicen Mac y es distinto. Los que son de ingeniería conocen eso. Es distinto el paquete, pues es distinta la versión. No estamos acostumbrados, pues en ese sentido. Como existen procesadores de texto o Office, como nosotros los conocemos, distintos. Office Live, Office gratis, por decirlo de alguna manera, que trae algún tipo de características distintas. Utilicen el Office 365. Ustedes se han dado cuenta en la presentación de PowerPoint que utilizo. Es el Office 365. Esto me permite hacer algún tipo de plantillas, algún tipo de estrategia para que la presentación pues sea un poco más dinámica, pues en ese estilo. Pero hay que dominar eso. Ese es un consejo que no le tengamos miedo a la computadora, pues en ese estilo. La computadora no roba, no me come, en ese estilo. De la computadora voy a comer yo, pues en ese estilo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Sin miedo, jóvenes, hombre. ¿No? Bueno. ¿Quién levantó la mano? Es que alguien levantó la mano. Ah, sí. Yo, licenciado. Mire, ¿alguna herramienta para ir viendo cuánto uno comete de plagio, para irlo corrigiendo? Lo que le decía a su compañera, utilice Google, el mismo Google académico. Usted agarra un párrafo de lo que usted está trabajando, péguelo en Google tradicional o en Google académico, él le va a indicar de dónde viene propiamente. O más o menos algo parecido a algún trabajo que se ha presentado. O lo que le decía, propiamente Beeper, en mi estilo. Hay Beeper que es para mensajería. Algunos van a decir, eso es para enviar mensajes, el famoso WhatsApp, pues, en ese sentido. Pero hay un Beeper, o usted escriba plataformas para detectar plagio. Hay en el mismo Google, usted ponga plataformas para detectar plagio en ese sentido, y ahí le va a aparecer una serie de plataformas que usted le permite crear o saber propiamente qué tanto nivel de piratería tiene su trabajo, pues, en ese sentido. Entonces, ahí mismo Google no lo puede utilizar. Usted escribe ese párrafo y ahí nos indica de dónde viene, pues, en ese sentido. Si usted lo está haciendo bien, no necesita utilizar esas plataformas. Repito, el 99.99% de su trabajo es con sus palabras, es parafraseado, pues. Entonces no necesito utilizar esas plataformas porque sé que yo lo he trabajado. Que eso lo haga allá el encargado de metodología o lo haga el asesor propiamente. Si en algún momento, pues, sí he utilizado algún tipo de piratería o no he hecho bien la citación, pues voy a hacer esas mejoras, pues, en ese sentido. ¿Algo más? Solamente, licenciado. Muchas gracias. Sí, Marco. Todo este proceso y demás que vimos hoy, más o menos como cuánto tiempo tarda en hacerse, porque no sé, con cada sesión siento que como que ahora entiendo por qué hay gente que dice que tarda un montón en tanto el EPTPS y la tesis. Es que tarda. Sí, está bastante denso. Le vuelvo a decir, Marco, hay algunas personas que van a decir, no, yo mi tesis la hago en 2 semanas, lo hago en 3 meses. No, hombre, eso es imposible. Como le decía en la primera reunión, hay personas que le van a decir, yo mi tesis me la puedo echar en 3 meses porque tengo conectes o tengo cuello con los de miembros del consejo directivo, me llevo de tú a tú con el decano, propiamente el director de la escuela. Bueno, si tiene esos contactos, si tiene esas influencias, pues aprovéchelas. Pero el 99.99% de las personas que hacemos tesis o EPS o cualquier tipo de trabajo académico, no tenemos esas influencias, no tenemos esos contactos y nos lleva a llevar un debido tiempo. Por eso es que algunos se molestan cuando doy el curso de tesis. Y en tesis yo les digo, una tesis me puede llevar 9, 12, 18, 24 meses hacerla. Igual el EPS. Es que miren, ustedes tienen otros compromisos laborales, compromisos profesionales, compromisos religiosos, compromisos de pareja, compromisos deportivos. No me vengan ustedes con la idea de que el EPS le van a dedicar 24/7. 24 horas al día, 7 días a la semana. Eso es imposible. Aunque ustedes se dedicaran solo a hacer eso, porque hay personas que sí lo hacen, pues afortunadamente esas personas pueden, pues, pero la mayoría no. Tenemos que trabajar, tenemos que atender a la familia, tenemos que atender a la pareja, tenemos que atender al novio, a la novia, al amante, al casero, pero tenemos que atender a ese tipo de personas en ese sentido. O nosotros mismos tener algún tipo de contacto con Dios, asistir a la iglesia, algún tipo de trabajo, sacar los idiomas. Ojo, no se olviden de los idiomas en ese sentido.
Entonces, no voy a poder hacer. Entonces, aquí vienen las etapas del proceso administrativo. ¿Ustedes recuerdan que ustedes han llevado algún curso de administración de empresa? Y una de las etapas del proceso administrativo es planificación, organizarme. Y eso lo vamos a ver cuando veamos propiamente el plan de acción, hacer un cronograma propiamente, indicarme, bueno, voy a dedicar 2 horas diarias, eso ya depende de usted. Si usted tiene el tiempo, las ganas, ojo, yo te digo, el tiempo, ganas y el deseo de hacerlo, usted dice, bueno, cada día le voy a dedicar 2 horas, vengo de trabajar, vengo de estudiar propiamente, ya hice los trabajos de la casa, pues ahora me voy a dedicar a hacer durante 1 hora o 2 horas mi EPS, pues en ese sentido, o mi tesis. O usted podría decir, no puedo todos los días, le voy a dedicar 1 hora o 2 horas a la semana. Se requiere la planificación de usted. Repito, aquí todos trabajamos, aquí todos tenemos distintos compromisos. No podemos hacer la tesis o el EPS 24/7, es imposible. Y aunque lo hiciéramos, tenemos otros compromisos. Pues, por eso es que se vuelve largo, Marco, y eso va para todos. Se vuelve de alguna forma tenso, se vuelve de alguna forma cansado este proceso. Y otra cosa también tomen en cuenta, y ustedes ya lo saben, la burocracia de su facultad, la burocracia de su universidad. Como les decía, hay unidades académicas, no voy a mencionar los nombres, pero algunos ya van a identificar quiénes son. Hay unidades académicas que son, pero tan burocráticas que a la gran puchica. Por cada paso hay que hacer un expediente propiamente. Por cada paso hay que presentar una serie de requisitos. Eso desilusiona al estudiante. Como hay unidades académicas que agilizan el proceso. No estoy diciendo que mientras más rápido usted vaya a salir como mejor profesional, porque también hay unidades académicas que sí están viendo la calidad, pues en ese sentido, como hay universidades en el sector privado. Hay un par de universidades privadas, no voy a decir el nombre propiamente, hay un par de universidades privadas que son más burocráticas que la San Carlos, imagínense, porque ahí lo que les hacen es al estudiante ofrecerles un paquete, el paquete de lo que se conoce como la maestría, pues en ese sentido. Mire, compañero, no haga tesis, no haga EPS, continúe sus estudios con la maestría. De todos modos, va a tener que hacer una tesis, pues, pero más adelante, porque los ven como clientes. No quiero que ustedes se vayan. Voy a perder a un cliente porque se gradúe de licenciado. Entonces le ofrezco el paquete de la maestría. Ojo, cuando usted va a ir a colegiarse, al colegio que usted vaya a pertenecer, le van a pedir el título de licenciado, no el título de maestría. En ese sentido. Hay que tomar en cuenta los detalles. Los que son de las privadas, fíjense en esos detalles, pues, en ese sentido. Entonces, eso se vuelve burocrático, se vuelve de alguna forma cansado, desesperante. Es donde las personas a veces abandonan la tesis o abandonan el EPS. Yo los motivo, yo los incentivo a que a pesar de todos esos recursos, a pesar de todas esas limitantes que tengamos, ustedes lo continúen, ustedes hagan ese proceso. La tesis no es fácil, pero tampoco es complicada. Lo que requiere la tesis o lo que requiere el EPS es poner lo que las gallinas ponen para hacerlo propiamente en ese sentido. Pero hagámoslo, no tengamos miedo, no tengamos temor a hacer ese proceso, pero sepamos organizarnos pues, en ese sentido. ¿Algo más? No. Bueno. De mi parte ya no. Gracias, Marco. ¿Sí, Fabiola? Perdone, le voy a contar mi caso. Fíjese de que yo soy egresada del 2019 de la Facultad de Humanidades. La verdad de que me tocó un asesor en el cual nos dieron a nosotros, se podría decir que una guía, y él solo decía que nos guiáramos por eso. Le mandaba yo mis informes y él no me decía más nada, solo de que leyera, revisara, pero así detalladamente no me decían dónde estaba mi fallo. Y como usted dice, ¿verdad? Lo desmoralizan a uno y la verdad yo sí dejé el EPS. Y lo volví a contactar otra vez de nuevo porque intenté hacer no una vez, sino que varias veces el mismo cambio de asesor, porque yo miraba de que mis compañeros avanzaban y yo me quedaba ahí sí que en la nube, ¿verdad? Pero hasta ahora lo volví a contactar otra vez porque el procedimiento con lo de la pandemia y todo lo que sucedió, pues ya no se pudo dar y de incluso la unidad académica como que no se hace responsable del asesor que nos corresponda y el asesor lo que me decía era el de que él ya estaba cansado y de que él ya no quería ejercer como asesor de EPS. Entonces, en este caso, ¿qué podría hacer? Pues cambiar, así de sencillo, Fabiola, tiene que cambiar, tiene que informarlo. Eso lleva un proceso burocrático, pues en ese sentido. Si a esta persona no le gusta ser asesor, que lo diga de una vez y no lo tomamos en cuenta en la facultad, pues en ese sentido. Bueno, esa es política de los encargados de su facultad. Pues algunos se hacen los locos, pues en ese sentido. Algunos dicen, ¿para qué? Lo que decíamos,
los celos profesionales. Ah, no, Fabiola quiere venir a quitarme el trabajo. Fabiola quiere venir a ser la nueva encargada del instituto. Fabiola quiere hacer esto. Y usted también tiene en mente trabajar en la universidad, pues. Pero la idea que tiene es el status quo propiamente de la facultad, en ese sentido. Es propiamente la idiosincrasia que tienen. Lo que les decía, hay personas que ya tienen mucho tiempo de estar en aspectos administrativos, en aspectos de dirección, y no permiten esa actualización, porque ellos se han acostumbrado propiamente, y a veces el estudiante también se adecua a eso, o sea, lo que les decía, pues me tengo que adecuar a esa tendencia que se maneja, porque lo que quiero es graduarme, pues en ese sentido. Aquí ya se requiere un tipo de reforma universitaria, un tipo de reforma o cambios a esas posturas, pero eso lleva tiempo, lamentablemente, Fabiola. Eso no es de la noche a la mañana, y eso va para todos, pues en ese sentido. La verdad que sí es costoso porque sí, más de 3 veces he metido en la papelería que requiere para que me den otro nombramiento de asesor, pero, o sea, como que solo lo dejan en vista, así que puro mensaje de WhatsApp nada más, pero no al modo que le resuelvan a uno nada, y la verdad que no sé, la verdad sí, porque sí ya mucho tiempo y pues Y, sí, desmoralizada de una vez, ¿verdad? ajá. Y mire, ahora la situación de la pandemia vino a perjudicar esto. Exacto. Supuestamente el envío de por correo será para hacerlo más ágil. Más lento se puso ahora. Era más rápido cuando había presencial, pues en ese sentido. Ahora los problemas que hay en la universidad, no vamos a entrar a discutir eso, porque eso es aparte. Pues. En ese sentido, ha ocasionado que esto se vuelva más lento, más burocrático. Ya ustedes ya detectaron a qué facultad me refería con burocracia, pues usted ya sabe cuál es en ese sentido. En ese sentido, lamentablemente, pues en ese apartado. Hay otra universidad, hay otra, no es facultad, es una escuela, pues en ese sentido, no voy a mencionar el nombre, en ese sentido, que es muy burocrática. Es que por todo hay que presentar un expediente, por todo hay que presentar un punto de partida. Entonces el estudiante dice, no quiero hacer nada, pues propiamente. Y a veces el estudiante dice, pues solo con el cierre de pensum más que suficiente he logrado conseguir un buen trabajo y se estabilizan propiamente. O a veces dice, bueno, quiero graduarme, pues voy a entregar al Team Marín lo que salga y ya es lo que resultan siendo esas tesis o esos EPS malos, pues, en ese sentido. Exacto. Pero así es el status quo de la universidad, tanto nacional como las privadas, porque también en las privadas hay esos problemas, en ese sentido. Pero allá lo vemos o se ve desde el punto de vista comercial. Bueno, Fabiola, ¿quiere graduarse? Pues suelte algo. Económicamente, ese es el Sí, problema. ¿no? Ajá. Esa es la La idea. verdad que sí, porque deja mucho que desear, porque tal vez uno está acostumbrado, como usted dice, ¿verdad? De que tal vez, porque no vamos a decir de que tal vez un licenciado, el que hay sí que la chibolita que le tocó a uno, todos son malos, ¿verdad? Sino que hay buenos, en la que uno, buenos, sí, que nos motivan a uno que uno siga adelante con el EPS, pero hay otros que sí dejan mucho que desear. Y ojalá que cuando usted ya se gradúe y usted le toque ser asesor de EPS o tesis, no caigan en esos errores. Bueno, si usted quiere, pues, porque repito, no es obligación. El hecho de que yo me Exacto. haya graduado no significa que todo me tomen en cuenta para ser asesores, porque yo tengo otros compromisos. Entonces yo le puedo decir, mire, Fabiola, no puedo. Lamentablemente ya tengo 3 tesis que estoy trabajando, tengo 3 EPS y no le voy a poder prestar la debida atención, pues en ese sentido. Entonces uno como profesional, como persona, pues manestra esa empatía y le dice desde un principio, no puedo, pues, o no quiero, pues en ese sentido. Pero algunos lo ven como un compromiso. Ojo, dice bien, al asesor no se le paga. Pero algunos quieren que les paguen propiamente. No, hombre, si esto es por vocación, en ese sentido. Siguiendo el eslogan de la Universidad de San Carlos, ir y enseñar a todos. Al asesor no se le paga. Ojo, hay algunas personas que creen que ser asesor es para volverme millonario. No, hombre, esto es vocación, esto es deseo. Y es donde algunas personas dicen, como no me están pagando, ¿para qué me voy a sacrificar? En ese sentido. Y es donde empiezan los problemas. Me van a pagar por el examen de graduación. Eso es aparte, pero por pagarme por estar asesorando tesis o EPS, no. Me pagan por el examen de graduación. Ese examen final. Ustedes van a pagar 250 quetzales, creo que vale 250 en San Carlos todavía. Se divide esos 250 entre el asesor, el encargado de metodología y el director o el decano, propiamente. A cada uno le corresponden como, ¿qué? 75 quetzales, por poner una cantidad. Pues solo por el examen, solo es por el examen propiamente. Por estar 1 hora, 2 horas examinando a alguien, 75 quetzales, pues, las dietas, pues, como se conocen, pues, en ese sentido. Pero por ser asesor, no le pagan. Ojo, aún en las privadas,
aún en las privadas. Hay personas, y eso lo van a aprender ustedes cuando veamos el presupuesto, que ponen ahí pago al asesor. Al asesor no se le paga. Bueno, si el asesor le quiere cobrar a usted, ese ya es otro problema, pues. Viene el asesor y le dice a Tania, mire, tiene que darme 5,000 quetzales por graduarse. Bueno, si Tania lo quiere dar, los da, pues, señor. O viene y le dice digamos, a Roberto, mire, tiene que hacer tal cosa por graduarse. Pues, Roberto quiere, lo hace. Si no, no. Eso ya es su ética de usted, pues. Eso ya es ética. Recuerden que lo que para algunos es ético, para otros no. Exacto. Pero muchas gracias por sus palabras de motivación. Eso va también para Jeremías, por el comentario que puso ahí. Recuerden que para estar en este curso, a veces nos metemos en problemas, a veces nos metemos con hacer ese tipo de comentarios, pero a algunos nos vale, pues, en ese sentido. Yo soy egresado de la San Carlos, me siento orgulloso de estar San Carlista, no trabajo en la San Carlos, pero trabajo en una privada, pues, en ese sentido, pero me toman en cuenta para estos cursos, pues, en ese sentido. Más de algo en ustedes estoy causando, ese interés, ese deseo por hacer las cosas. Yo ya lo hice, pues, y ya tengo la tesis de licenciatura, tengo una tesis de maestría, y estoy ahorita en el proceso del tercer cohorte para el doctorado, pues, señor. Entonces, tengo ese conocimiento, tengo esa experiencia y deseo transmitirlo, porque ustedes son la nueva generación. Yo ya voy de salida en ese proceso. Les toca a ustedes. ¿Sí, Tania? Buenas noches, licenciado. Fíjese que yo, al igual que mi compañera Fabiola, soy de la Facultad de Humanidades. Yo cerré pensum en el 2018 y inicié mi proceso de EPS en el año 2019. Lamentablemente, y en lo personal, pues yo creí que iba muy bien, ¿verdad? Porque el asesor, pues, una persona muy renombrada de la facultad, a mi punto de vista, una persona mediocre, la verdad, porque a lo que vamos es que él se enfocaba mucho en revisarme lo que era las faltas de ortografía, redacción, y está bien, ¿verdad? En este sentido lo de la redacción, pero sí me hacía sentir bien mal porque él no se enfocaba en lo bueno que yo ponía, sino de que me tachaba la hoja y me decía, mire, repítalo y corrija lo que yo le estoy diciendo. Entonces, yo así como, bueno, está bien, ¿verdad? Yo lo hago. Y con 5 minutos, por ejemplo, que yo llegara tarde a la cita, ya no me atendía, me hacía esperar hasta 1 hora, hora y media, y para hacerme eso, ¿verdad? Entonces, realmente a mí lo que me motivó mucho fue encontrarme a un licenciado como usted en este sentido de que lo motiva a uno, ¿verdad? De que en lugar de como echarle más leña al juego, me decía él, mire, usted siga, aunque él le ponga 1000 tropiezos, usted siga. Y fíjese de que lamentablemente cuando en el 2020 yo ya iba a culminar mi proceso del informe, pero como cayó pandemia, él me dijo, mire, ¿sabe qué? Como ya no nos podemos comunicar personalmente, envíenmelo por correo. Hasta la luz de hoy, yo nunca recibí el correo en donde él me dijera si sí estaba bien o no estaba bien o qué tenía que hacer. Y me voy topando con la sorpresa de que todo se fue a la basura porque tengo que iniciar de nuevo el proceso, porque esta persona ya no es asesor de EPS. Entonces, me dijeron en la facultad de que yo tengo que volver a meter mi expediente y en lo único que me exonera, se puede decir así, es el voluntariado, ¿verdad? Cuando uno va a sembrar los arbolitos y lo demás, empezar de nuevo. Entonces, sí es muy frustrante esta situación y más ahora con la pandemia, ¿verdad? Que como usted decía, habilitan correos, habilitan número de WhatsApp para que uno se comunique con los licenciados y ellos nunca responden, o sea, realmente son pocos los licenciados que por vocación le contestan a uno en el sentido de, mire, si está mal o mire, está bueno. En mi caso, a mí nunca me contestaron, a pesar de que yo insistí mucho, ¿verdad? Fui muy puntual en la entrega de lo que me pedía, me solicitaba el licenciado y lamentablemente no lo logré, ¿verdad? Entonces, para mí el hecho de estar aquí es así como un logro porque volver a
a tener esa motivación, ¿verdad? De volver a empezar después de que ya estaba como quien dice, como a un escalón y de ahí volverme a caer, ¿verdad? Entonces, de verdad, licenciado, yo le agradezco mucho por todo lo que usted hace, ¿verdad? Semana a semana, porque a pesar de que es nuestra tercera clase, yo le entiendo bastante la facilidad con la que usted explica las cosas y aparte de eso, de que nos motiva. Y yo pienso de que a pesar de que ya somos grandes, siempre necesitamos esa motivación, ¿verdad? Ese como empujoncito de que háganlo, ustedes échenle ganas, no se queden ahí, eso, ¿verdad? Entonces, esas palabras a uno lo llenan porque a pesar de que uno, la edad que tenga, sea pequeño, sea grande, sea lo que sea, eso lo motiva a uno, ¿verdad? Entonces, yo en lo personal le agradezco bastante, licenciado, y primero Dios de que salimos, ¿verdad? Es bien difícil esto y como usted decía, también en las universidades privadas existen también tropiezos, ¿verdad? No solo en la San Carlos. Lamentablemente cuando uno inicia a estudiar, uno entra con su mochila llena de sueños, ¿verdad? Y en el camino hay licenciados que se los rompen a uno y hay licenciados que aportan, ¿verdad? Y es a los que uno recuerda con mucho aprecio. Y usted es uno de ellos. Entonces, yo le agradezco mucho, licenciado, por este tiempo y muchas gracias. Vaya, gracias, Tania. Ahí mismo, miran el mismo mensaje que colocó Elite en el chat. 11 meses para aprobar un informe de voluntariado. Chica, perdón, Elite, pues, tal vez su informe de voluntariado de 75 o 50 páginas, pues, para leer, si es que lo leyeron, pues, propiamente, que lo más seguro es que ni lo leyeron, solo le pusieron el sello porque ya les dio pena propiamente de que pasaron casi un año, pues, señor tío. Y ustedes saben que en humanidades propiamente pasan 6 meses, 8 meses en que me nombran el asesor. Dice bien, yo sin trabajar en humanidades conozco esos procedimientos, porque un proceso de investigación hace eso. Conozco todos los problemas que hay en humanidades, conozco los otros problemas que hay en la otra escuela. No quiero decir el nombre, pero lo voy a decir, me voy a meter a problemas. Ciencias de la comunicación, pues son las dos escuelas, las dos facultades burocráticas de la San Carlos. Hay facultades que son muy ágiles, facultades que son muy, motivan al estudiante. Ingeniería es una de ellas propiamente. Ingeniería no es que quieran sacar la gran cantidad de ingenieros, es que no se complican la vida tampoco en el sentido. Quieren que salga el profesional graduado, pues, con calidad, pues, en el sentido. Medicina es otra que motiva al estudiante. Hay facultades que sí, pero hay otras que no, pues, en el sentido. Bueno, esto está grabado, pues ya lo dije, no me va a tener ningún problema en ese sentido. No me da ni me quita eso. Bueno, voy a recapitular algo porque necesito dar la información. Repito, para las personas, agradezco a aquellas personas que subieron la tarea, tenían hasta el día de ayer para subir esa primera tarea, valía 25 puntos, era indicar el posible tema que ustedes van a trabajar en su EPS propiamente. Ahí les hacía yo algún tipo de retroalimentación. Para aquellas personas que no la subieron, lamentablemente ya no la puedo habilitar. Tuvieron 22 días para hacer esa tarea propiamente y ya van a poder solo optar a sacar 75, pues, señor tío. Recuerden que este curso se gana con 71, pues, señor tío. Pero la mayoría no andan buscando el diploma, la mayoría lo que andan buscando es aprender a hacer el EPS. Perdón con lo que dijo su compañera, pero van a aprender más en este curso que estar llevando el curso de predopéutica. Esa es la verdad, eso no tengo nada que discutir en esa situación. Entonces, lo que algunos quieren es propiamente aprender a hacer cómo se hace un diagnóstico, cómo se hace un marco teórico. La otra semana vamos a aprender a hacer un plan de trabajo, un plan de acción propiamente en ese sentido. Eso para ingeniería, para los que son de ingeniería, el plan de acción vendría siendo el proceso de enseñanza. En ese sentido. Eso es lo que se va a aprender a trabajar la otra semana, pues, en ese sentido. Entonces, tareas no hay ahorita, van a haber 2 semanas que están libres propiamente, porque sé que están ustedes en parciales o van a iniciar parciales en ese sentido. Entonces, no hay tarea, yo les voy a avisar con tiempo para que ustedes puedan tener, y las tareas de todos modos son sencillas, es una línea que van a tener que responder propiamente, no me tienen que subir nada o no tienen que hacer ningún tipo de trabajo, ahí mismo la van a responder y ahí se van a dar cuenta de la otra tarea que está programada para dentro de 15 días, en ese sentido. Examen parcial tampoco va a haber, una pregunta les voy a hacer y ahí está ya su examen parcial.
esto no se trata de este curso de complicarle la vida, ya el proceso está preguntando, estar evaluando, los que son de humanidades, que son de profesorado, conocen eso, que eso ya no es parte de la docencia, eso es parte de docencias anticuadas, hay que modernizar, hay que utilizar algún tipo de evaluación sumativa, algún tipo de evaluación formativa, pues dentro del proceso de que el alumno aprenda, pues. Entonces, en tarea no se preocupen, en ese sentido, enfóquense a sacar sus parciales, sacar esas buenas notas, porque esa es la esencia de su carrera, propiamente, y la otra semana nos vamos a estar viendo propiamente con el tema o el capítulo 3, que sería el plan de acción, cómo se hace ese plan de trabajo, propiamente, para poner en práctica su EPS. Denme unos 10 minutos, yo descargo el video propiamente de Drive, lo subo a mi canal de YouTube, ahorita van a ser, ya son las 9:30, como a las 11 de la noche o 12 de la noche, pues ya va a estar. Si quiere volver a ver la sesión, pues entre mañana, o entre en el transcurso de la semana, o entre en el transcurso del año, porque el Classroom no lo voy a borrar, no se preocupe, no lo voy a borrar, tampoco el canal de YouTube lo voy a borrar, entonces ahí va a poder ver usted la sesión en cualquier momento para volver a repasar cómo se hace el marco teórico, pues en ese sentido. Entonces no me queda más que desearles éxitos, triunfos, bendiciones. Por favor, siempre tenga cuidado, no se deje confiar. La pandemia no ha terminado, no va a terminar todavía, falta mucho para que termine esa pandemia. Entonces, de alguna forma, no se confíe de ese proceso. Y nos estamos viendo entonces, vaya Jeremías, nos estamos viendo la próxima semana. Les deseo éxitos, triunfos, bendiciones y que Dios los acompañe. Muchas gracias, licenciado. Feliz fin de semana. Gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Igualmente, que Diosito lo bendiga, que se cuide. Ahí, gracias por toda su ayuda, palabras y por motivarnos. Aunque también da un poco de miedo todo eso. No, hombre, no, eso sí no. Bueno, entonces nos vemos dentro de 8 días, o si usted quiere volver a llevar el curso los jueves de 5 a 7 de la noche, solo que es otra sala de mi. Gracias, maestro. Feliz noche a todos. Bendiciones. Feliz noche, gracias. Feliz noche. Feliz noche a todos.